Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 16. Capítulo 16. La historia de Rudeus. Rudeus es una persona reencarnada. Antes de venir a este nuevo mundo, no era estudiante ni oficinista. No tenía negocio propio ni un sueño que alcanzar. Durante sus años de secundaria, sufrió humillación y acoso extremos. Lo desnudaron y lo colgaron en la puerta de la escuela, convirtiéndose en el hazmerreír de todos en la escuela. Después de eso, en su vida anterior, nunca salió de su habitación, viviendo una vida gris y sin esperanza en tan solo unos pocos metros cuadrados. Su cuerpo se fue volviendo cada vez más gordo y grasoso, y su alma se fue deteriorando poco a poco, volviéndose extremadamente fea. Adelante hay un precipicio. Dar un paso adelante significa caer de bruces al suelo. Pero si dudas, seguirás soportando insultos. La decisión es tuya. Había escuchado palabras como esas en algún momento. Rudeus de su vida anterior entendió profundamente estas palabras. Porque en verdad se había convertido en esa persona débil que dudaba y se negaba a correr el riesgo de ser destrozado, y así sufría interminables insultos y la condena de todos. Pero aún así, todavía no tenía el coraje para dar ese paso, ni la determinación para aceptar ser destrozado. ¿Pero fue todo culpa suya? ¿Todos estos problemas eran suyos? Parecía así, pero ¿era correcto solo porque era así? ¿No sería cualquiera en su situación igualmente débil, renunciando a aceptar la realidad y optando por escapar? El Rudeus de su vida pasada nunca quiso ver la realidad con claridad. Siempre optó por escapar de ella, de su destino. El resultado final fue convertirse en un neet, sin educación, empleo ni formación, a los 30 años, sin dinero, sin casa y sin trabajo, viviendo una vida imprudente en casa gracias a la indulgencia de sus padres. Sin embargo, un día ese tipo de vida llegó a su fin. Mientras el Rudeus de su vida anterior estaba en casa navegando en sitios pornográficos, viendo vídeos y disfrutando de una existencia miserable, su hermano mayor irrumpió repentinamente en su habitación con sus hermanos y colocó un documento repudiándolo justo frente a él. Sin esperar que esto sucediera, el Rudeus de su vida pasada se resistió instintivamente. Pero su hermano mayor le destrozó la computadora con un bate de béisbol y le dio una paliza. Lo último que apenas pudo escuchar fue por qué no asistió al funeral de sus padres y por qué había caído tan bajo sin ningún remordimiento. Estas palabras deberían haberlo golpeado profundamente, dañando severamente su espíritu, pero el Rudeus de su vida pasada reaccionó con calma. La muerte de sus padres le parecía menos importante que su computadora destrozada. En cuanto a la caída, alguien que ya ha caído ni siquiera puede ver en qué nivel del infierno se encuentra, y mucho menos dar marcha atrás y salir. Entonces su hermano, furioso hasta lo indecible, lo echó de la casa. Su hermano mayor, que una vez había sido tan gentil, rogándole constantemente que saliera, incluso arrodillándose afuera de su puerta y llorando, ahora se había vuelto tan cruel como un demonio debido a su excesiva depravación. Esto hizo que sintiera miedo de su hermano. No, el que daba miedo era él mismo. El verdadero demonio era él mismo, ¿no? El Rudeus de su vida anterior finalmente tuvo estos pensamientos al final, al darse cuenta de que él mismo era el culpable. Después de eso, lo echaron de su casa y se quedó sin hogar, sin saber cómo encontrar trabajo ni cómo vivir en la calle. Absolutamente inútil. Sí, el Rudeus de su vida pasada finalmente se dio cuenta de su indefensión. Aunque había vivido más de 30 años, no había aprendido ninguna habilidad, y ni siquiera tenía una sola experiencia de la que enorgullecerse. Todo lo que tenía era una cabeza llena de arrogancia, discutiendo y maldiciendo con otros en línea, y un sentido de superioridad sin sentido en asuntos triviales, mientras estaba perdido en los días más confusos de su vida, sin saber cómo superar el día, ocurrió ese accidente. El accidente fue causado por unos jóvenes que discutían en la calle. Aparentemente envueltos en una pasión juvenil, no se percataron de lo peligroso que era su paradero. Justo en ese momento, un camión a toda velocidad se dirigió hacia ellos. Dan, peligroso, el Rudeus de su vida pasada quería advertirles, pero sus cuerdas vocales no habían sido utilizadas adecuadamente durante más de 10 años y ni siquiera podía hablar en voz alta. En ese momento, debería haberse dado por vencido y haber visto morir a los jóvenes. No tenía nada que ver con él, un observador. Pero eso era todo lo que tenía que hacer, debería haber seguido huyendo de la realidad. Pero su cuerpo se movió por sí solo por alguna razón. De lo más profundo de su corazón brotó un fuerte deseo de no arrepentirse de nada.
Entonces salió corriendo, usando su cuerpo, que había desperdiciado 30 años de vida y estaba completamente inútil, y se paró directamente frente al camión. Luego murió así sin más. No hubo complicaciones, ni arrebatos emocionales. Ni siquiera hubo un pensamiento extra que escribir en una novela. Porque el peso de su vida no se reflejaba en él en absoluto. La muerte de una persona se recuerda por el valor que acumuló en su vida, que estalla en el momento de la muerte, conteniendo un poder inimaginable. La muerte de una gran persona, esa inmensa energía puede sacudir al mundo y ser recordada incluso después de la muerte, incluso convirtiéndose en un sirviente, convirtiéndose en un tesoro de la civilización humana y de la historia del planeta. Pero la muerte del Rudeus de su vida pasada no fue nada. Sin valor, sin significado. Solo la muerte. Todo el contenido de su delgada vida junto fue probablemente menos importante que el último momento, cuando se sacrificó para salvar a los jóvenes. Pero al menos, tomó una decisión al final de su vida. Ser destrozado. Ser destrozado. Incluso si se cayó de un acantilado y se hizo añicos, esa fue la guía del destino. Al menos de esa manera se realizaría el sentido de la vida y el valor de la muerte ya no sería nada. Al final, el Rudeus de su vida pasada fue atropellado por un camión que pesaba 50 veces su peso, y su cuerpo se estrelló contra un muro de hormigón, matándolo instantáneamente. Luego, posiblemente por coincidencia, o tal vez como recompensa por haber sido destrozado al final de su vida, renació en este mundo. Renació como un bebé, recibió el nombre de Rudeus Greirat y comenzó una nueva vida. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Miedo o culpa. He renacido. Rudeus se dio cuenta de este hecho poco después de nacer. En los más de 10 años que pasó encerrado en su casa en su vida pasada, no hizo nada valioso ni significativo. Pero sí un montón de cosas sin sentido ni valor. Había leído innumerables novelas en línea sobre renacer en otro mundo. Además, no tenía ningún apego a su vida pasada. Se adaptó a su nueva vida casi inmediatamente. Un gran padre, una madre amable, una criada guapa, y era el único hijo de la familia. Fue casi el mejor comienzo que pudo haber deseado. Así debió ser. Sin embargo, cuando Rudeus vio al chico pelirrojo, instintivamente sintió una sensación de confusión y miedo que no podía explicar. Shirou Greirat. Por alguna razón, ver al hijo adoptivo de la familia Greirat le recordó a Rudeus a su hermano mayor de su vida pasada. Aunque su hermano mayor siempre había sido una persona gentil, que lo cuidaba mucho, e incluso trató de ayudarlo a salir de sus problemas cuando tocó fondo. Sin embargo, incluso ese gentil hermano mayor eventualmente se convirtió en un demonio, destruyendo por completo la versión profundamente caída de sí mismo y expulsándolo de la casa. Al ver el rostro de Shirou, Rudeus casi instintivamente recordó la expresión final de su hermano mayor. Un miedo incontrolable, no, debería ser una culpa, que se extiende desde lo más profundo de su corazón. Esto le dificultaba mucho a Rudeus enfrentarse a Shirou. Ni siquiera quería tener nada que ver con su hermano en esta vida. Estos días continuaron durante medio año. A pesar de que Shirou siempre fue amable con él, preparando comida deliciosa e incluso mostrando más paciencia que su hermano mayor de su vida pasada, cuanto más actuaba así, más lo superponía Rudeus con su hermano mayor de su vida pasada. Si cometía un error, Shirou también se convertiría en un demonio, lo golpearía con un bate de béisbol y lo echaría de la casa. Rudeus no pudo evitar que estos pensamientos se formaran en su mente, y su miedo se hizo aún más fuerte. Esto hizo que Rudeus incluso se olvidara de considerar la posibilidad de que Shirou también pudiera ser una persona reencarnada. Siguió huyendo, evitando cualquier contacto con Shirou. Y en cuanto tuvo edad suficiente, se encerró en el ático. Esto hizo que su experiencia actual fuera casi exactamente igual a su vida pasada. ¿Realmente iba a repetir los mismos errores otra vez? El propio Rudeus se preguntó y se sintió frustrado, pero no podía hacer nada para aliviar la ansiedad que sentía en lo profundo de su ser. Afortunadamente, en esta vida, al menos se había arrepentido de sus errores pasados. Se dio cuenta de que su mayor problema en su vida pasada fue que nunca siguió trabajando en una habilidad. Sí, si hubiera dedicado su tiempo a lo mismo durante esos más de 30 años, trabajando duro para ser el mejor en una cosa, ¿las cosas habrían sido diferentes? Con esta idea en mente, Rudeus comenzó a estudiar los libros de la familia Greirat. En su vida pasada, era en realidad un genio, pues creció escuchando elogios de los demás. Pero estaba demasiado obsesionado con su propio placer y nunca usó su inteligencia de la manera correcta.
Ahora que tenía la oportunidad de empezar de nuevo, naturalmente empezó a cambiar. Entonces, Rudeus aprendió rápidamente el idioma del mundo y encontró un libro llamado Libro de Texto Mágico. Entonces se dio cuenta de que la magia existía en este mundo y que la gente podía aprender magia si estaba dispuesta a dedicar tiempo a estudiarla. Rudeus comenzó a aprender magia desde lo básico y descubrió que tenía un talento inesperado para ello. Aunque desconocía la rapidez con la que la gente común aprendía, dominó el uso de la magia casi de inmediato desde el primer día. Fue capaz de convertir el poder mágico que reunió en un chorro de agua. Incluso aprendió rápidamente a liberar magia sin cantar. En ese momento, Rudeus se sintió muy emocionado, e incluso un poco complacido. Sentía que si se entregaba a una cosa, podría lograr resultados. Naturalmente, albergaba la esperanza de cambiar el rumbo de su vida y comenzar una nueva. Sin embargo, parecía ser el destino, o tal vez solo una coincidencia. Su hermano Shirou demostró talento en el manejo de la espada casi al mismo tiempo, partiendo una roca en el patio de la familia Greirat de un solo golpe. Cuando Paul vio a Shirou partir la roca, se sintió complicado, sintiendo como si hubiera perdido la cara como padre. Pero quien realmente quedó en shock en ese momento fue Rudeus. La confianza que acababa de desarrollar, la sensación de que no podría repetir sus errores pasados e incluso podría superar a su hermano, todo eso desapareció instantáneamente. Rudeus se dio cuenta una vez más de que su inteligencia y sus pequeños trucos eran completamente inútiles. Después de todo, no creía que su magia pudiera destruir una roca tan grande. A partir de ese día, Rudeus se volvió aún más cerrado y comenzó a pasar todo su tiempo practicando y estudiando magia. Él veía a su hermano Shirou como su demonio interior, la enorme sombra de su pasado de la que no podía deshacerse. Solo superando a Shirou, superando a su hermano, podría encontrar la verdadera redención. Sin embargo, cuanto más pensaba en esto, más volvían a atormentarlo las sombras del pasado. Al final, Rudeus incluso se dio cuenta de que, sin saberlo, había comenzado a volverse tan retraído como lo había sido en el pasado, quedándose en el ático todo el día y sin atreverse a salir ni un paso. Por eso, cuando Paul y Zenith sugirieron hacer un viaje, Rudeus sintió más resistencia que nunca. No. Definitivamente no podía salir. El mundo exterior estaba lleno de enemigos. A excepción de esa pequeña habitación, todos querían reírse de él. Rudeus albergaba estas ilusiones. Era consciente de su propia debilidad, pero no podía escapar de la pesadilla que lo rodeaba. Y Rudeus nunca esperó que Shirou tomara la iniciativa de ofrecerse a quedarse con él. Aún así, todavía no confiaba en este hermano, sintiendo que un día lo echaría de la casa como a su hermano mayor del pasado. No debe confiar en nadie, no debe tener fe en nadie. Rudeus se fue encerrando cada vez más en sí mismo, encerrándose por completo en el ático. Ni siquiera de noche daba un solo paso. Lo único que llevaba consigo eran libros de magia y una vela encendida. Al estar demasiado cansado, se quedó dormido sin darse cuenta, sin siquiera darse cuenta de que había tirado la vela antes de caer en un sueño profundo. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Silpiete. Paul y Zenith se habían ido de viaje. Dijeron que intentarían regresar en un día y que no dejarían a Shirou y a Rudeus solos en casa mucho tiempo. Pero en este mundo, sin transporte conveniente como trenes y aviones, los viajes largos están llenos de incertidumbre. No importa cuánto planifiques y te prepares, siempre pueden ocurrir cosas inesperadas en el camino, haciendo que el viaje se alargue. Así que desde el principio, Shirou había decidido cuidar de su familia tanto como fuera posible durante estos días, especialmente de su hermano menor Rudeus, quien aún mantiene cierta distancia de él. Por supuesto, como Rudeus se resistía, se había encerrado en su habitación en el ático. Shirou solo podía pedirle a Lilia que cuidara más de Rudeus, asegurándose de enviar comida y agua a tiempo. Él mismo tuvo que asumir el trabajo de Paul, patrullando la aldea de Buena todos los días para asegurarse de que no hubieran nuevos monstruos dentro o alrededor del bosque. Después de empacar sus cosas, Shirou se puso su espada larga y se preparó para salir. Antes de irse, echó un vistazo al ático y descubrió que no salía ningún sonido. Rudeus no lo observaba desde la ventana como solía hacerlo. Entonces negó con la cabeza en silencio, no le prestó demasiada atención y salió. Al llegar a la aldea de Buena, los aldeanos se mostraron tan amables como siempre. Al ver llegar a Shirou, le sonrieron y lo saludaron. «Shirou, ¿estás libre para descansar hoy?» Al pasar por la casa de la señora Somar, la hermosa mujer soltera le guiñó un ojo. Su actitud apasionada hizo que Shirou se sintiera un poco abrumado.
Todavía tengo que patrullar, hablemos de ello la próxima vez. Oh, ¿cuándo será la próxima vez? La próxima vez será cuando esté libre. Adiós. Shirou tenía miedo de que la señora Somar lo molestara y huyó a toda prisa. Pasó el espacio abierto en el pueblo de Viena, caminó a través del árbol emblemático que rodea el pueblo y llegó a la torre que rodea el bosque. Antes de entrar, de repente vio a un niño pequeño agachado fuera de la torre. Parecía estar esperando a alguien, y estaba agachado en el suelo contando insectos. En cuanto Shirou llegó, una expresión de pánico se dibujó en el rostro de la chica. Parecía tener mucho miedo de los extraños y retrocedió cuando Shirou se acercó. Ante el pánico de la chica, Shirou no pudo evitar mostrar una expresión extraña. Después de todo, creía que no parecía una mala persona. En ese momento, miró atentamente a la muchacha y descubrió que tenía rasgos muy delicados, una mirada muy neutra y cabello corto y verde. ¿Cabello verde? ¿Eres la hija de Laus? ¿Conoces a papá? Al oír a Shirou mencionar el nombre de Laus, la chica finalmente dejó de sentir miedo. Una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro al mirar a Shirou. Antes de que Shirou pudiera responder, la estrecha puerta sobre la torre se abrió, y la rubia semielfa Laus lo saludó con una sonrisa. Oye, Shirou, ¿estás aquí? Sí. Shirou asintió ante las palabras de Laus. Luego preguntó con curiosidad. ¿Esta niña es tu hija? Sí, ella es mi hija Silpiete, ¿no es linda? Shirou, ella puede ser tu esposa en el futuro. No me molestes. Shirou negó con la cabeza, sabiendo que Laus solo estaba bromeando. Además, Silpi solo tiene 3 años ahora, la misma edad que su hermano menor Rudeus, por lo que es imposible hablar de ese tipo de cosas tan pronto. Antes de subir a la torre, notó que Silpi lo estaba mirando, por lo que dudó y buscó en su bolsillo. Como el entrenamiento habitual era demasiado duro, Shirou a menudo llevaba algunas batatas secas o frutas secas que él mismo preparaba, para reponer algo de energía cuando su cuerpo llegaba a su límite. Entonces sacó la fruta seca y se la entregó a la niña. Silpi, he recibido mucha ayuda de tu papá, así que aquí tienes algo para ti. ¿Te puedo? Por supuesto. Al ver la sonrisa en el rostro de Shirou, Silpi tomó la fruta seca con vacilación y le dio un pequeño mordisco. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Jeje, qué rico, pero no te lo comas todo de golpe. Si te lo comes todo hoy, no tendrás mañana. Es mejor conservar lo que te hace feliz el mayor tiempo posible. Obviamente, Silpi no entendió las palabras de Shirou. La chica simplemente asintió como si comprendiera y mordisqueó con alegría la fruta seca. Shirou sonrió al ver esto, sacudió la cabeza y dijo, no importa, si quieres comértelo todo hoy, está bien. Si tenemos la oportunidad de vernos en el futuro, lo compartiré contigo. Está bien, gracias, hermano mayor. Silpi le dio las gracias. Pero ese no fue el motivo por el que vino Shirou. Entonces meneó la cabeza en silencio y entró en la torre. Realmente no sientes nada por mi hija, ¿verdad? Tan pronto como entró en la habitación en lo alto de la torre, Laus habló en un tono extraño. ¿En qué estás pensando? Solo intento recompensarte por haberme cuidado todo este tiempo. Shirou agitó su mano, diciéndole a Laus que no tuviera malentendidos extraños. De hecho, al ver a Silpi hace un momento, inexplicablemente pensó en su ex hermana Miyu. Quizás era porque le gustaba su padre y le gustaba su hija, o quizás simplemente extrañaba a su hermana y decidió cuidarla tanto. Por supuesto, Laus sabía que Shirou no era ese tipo de persona, así que sonrió con calma y comenzó a hablar con Shirou sobre el bosque y los monstruos como de costumbre. Últimamente, el número de monstruos en el bosque no ha cambiado, pero su movimiento ha sido impredecible, como si estuvieran planeando algún tipo de migración. ¿Migración? ¿Ha ocurrido algo parecido antes? Esto nunca ha sucedido en la historia conocida, pero situaciones similares han ocurrido en algunos registros pasados de la aldea de Viena. Sin excepción, esos casos fueron causados por la llegada de algún monstruo poderoso, lo que provocó el colapso de la sociedad de los monstruos. ¿Colapso de la sociedad de los monstruos? Así es, los monstruos, al igual que los humanos, tienen sus propios sistemas sociales. Los monstruos poderosos gobiernan a los débiles, y estos a su vez controlan a los más débiles, al igual que el sistema de división de tierras del reino Asura. Laus habló con calma. En general, esta estructura social es muy estable y, básicamente, no habrá muchos cambios. Si la estructura social de los monstruos cambia, significa que alguna fuerza externa debe haber alterado el equilibrio original.
Lo más probable es que la llegada de algún monstruo poderoso haya hecho que el más fuerte de los monstruos originales perdiera su posición, e incluso la pequeña sociedad de los monstruos se haya derrumbado por completo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Fuego. Aunque Laus no es un aventurero, sus años de vida en el bosque como medio elfo le dan una buena comprensión de cómo funcionan las sociedades de monstruos. Vio que Shirou estaba confundido, así que explicó. Generalmente, los monstruos tienen un sistema de clasificación fijo. Según el gremio de aventureros, los monstruos se clasifican de A a S. Para lidiar con monstruos de cierto rango, se necesita un equipo de aventureros de al menos el mismo rango. Por eso, los equipos de nivel F, el más bajo, ni siquiera pueden aceptar trabajos de exterminio de monstruos. Solo pueden empezar con las tareas más sencillas. Ya veo. Entonces, ¿cuál es el nivel de los monstruos en el Gran Bosque? Originalmente, gracias al señor Paul y a nuestras constantes labores de limpieza, los monstruos más fuertes del Gran Bosque eran solo reyes slime de nivel E o monstruos de tipo planta que no atacan mucho. Estos monstruos no suelen atacar a la gente común a menos que los molestes, y además contribuyen al ecosistema del bosque, así que los dejamos en paz deliberadamente. Laus habló lentamente. Ahora es evidente que estos monstruos se han mudado, o incluso han abandonado el bosque. Si todo va bien, podría deberse a que un monstruo más fuerte ha invadido el bosque. ¿Un monstruo más fuerte? Nivel D, o incluso superior. Necesitarías un equipo de aventureros de ese nivel para lidiar con esto. Al ver la sorpresa de Shirou, Laus dijo con una mirada profunda. Planeo hablar con el señor Paul sobre esto, y tal vez incluso pedirle a un lord de mayor nivel que se encargue de la crisis. Resulta que, Paul se fue de viaje hoy. ¿Qué coincidencia? Laus se sorprendió un poco de que Paul no estuviera en casa. Suspiró con impotencia. Bueno, dejemos esto de lado por ahora. La migración de monstruos acaba de empezar, lo que significa que pasará un tiempo antes de que llegue un monstruo fuerte. Hasta entonces, vigilaré de cerca el bosque. Está bien, gracias. Es mi deber. Shirou y Laus continuaron hablando de monstruos. Laus describió los pocos monstruos que había visto en su vida, desde serpientes gigantes hasta lobos mágicos y criaturas parecidas a demonios. Aunque Laus no tenía mucha experiencia como guardabosques, lo que dijo amplió enormemente la visión de Shirou y lo ayudó a comprender mejor el mundo. Sin darse cuenta, llegó la hora de que Shirou se fuera. Se despidió de Laus y bajó de la torre. ¿Estás todavía aquí? Shirou se sorprendió al ver a Sylvie. No esperaba que estuviera esperando al pie de la torre, sin apenas moverse de allí. Mamá no está en casa hoy. Tengo que quedarme con papá. ¿No tienes amigos con quienes jugar? Papá dice que es mejor no tener contacto con otros niños fácilmente. Shirou comprendía la preocupación de Laus. Probablemente le preocupaba que Sylvie sufriera acoso por el color de su pelo si salía con otros niños. Pero aún así, no podía separarla por completo de la socialización. La gente no puede vivir toda su vida sin hablar con los demás. Pensando en esto, Shirou sintió que debía ayudar a Sylvie de alguna manera, al menos evitar que estuviera sola todo el tiempo. Pero no se le ocurría ninguna buena idea. Después de todo, su propia hermana Miyu se había aislado por completo de la vida social. Se quedaba en casa todo el tiempo y ni siquiera iba a la escuela. Aprendió todo ella sola. No pudo ayudar a Miyu a hacer amigos en ese entonces, por lo que no tenía buenas ideas para Sylvie ahora. Y Sylvie tenía el problema de su pelo verde. Si se apresuraba y la hacía juntarse con otros niños, podrían molestarla y acosarla. Sería terrible. Tenía que pensar las cosas con cuidado. Así que Shirou le dio a Sylvie toda la fruta seca que tenía en el bolsillo y prometió traerle algo de comer más tarde. Luego emprendió el camino a casa. Mientras pasaba por el pueblo, de repente notó que salía humo espeso de la colina donde estaba la casa de Greirat. Pensó que alguien estaba quemando paja en los campos para fertilizar la tierra, pero luego recordó que no había campos en esa colina. Una extraña e inquietante sensación surgió en su corazón, y Shirou comenzó a caminar más rápido sin pensar. Mientras se acercaba a la casa Greirat, un aldeano conocido corrió hacia él presa del pánico y gritó. Shirou, algo malo pasó. Tu casa está en llamas. ¿Qué? No esperaba oír algo así. El mal presentimiento en su corazón de repente se hizo real. Shirou no dudó. Corrió tan rápido como pudo. Su joven cuerpo fue llevado al límite, y finalmente llegó a la casa de los Greirat en la colina. Lo único que podía ver era un rojo ardor. Las llamas salían de la casa.
Como toda la casa era de madera, el fuego se propagó rápidamente por todas partes. Shirou rápidamente se dio cuenta de que con un incendio tan grande, sería casi imposible apagarlo sin equipos modernos contra incendios. Había oído que en este mundo existían algunos llamados magos que podían usar magia poderosa para crear inundaciones y apagar incendios. Pero Shirou no sabía dónde encontrar un mago, y no tuvo tiempo de dudar. Tuvo que decidir de inmediato. ¿Debía arriesgar su vida para salvar a la gente de la casa en llamas o debía ir a buscar ayuda? Maldita sea. Las imágenes del incendio que experimentó de niño en su vida pasada le cruzaron por la mente. Los recuerdos y el dolor volvieron como una maldición. Sin siquiera pensarlo, Shirou corrió hacia la casa en llamas. Ya sea Servante Milla o Emilia Shirou, ambos tomarían la misma decisión en este momento. Ruby. Lilia. Mientras Shirou corría hacia la casa en llamas, se vio rodeado de una densa humareda. Rápidamente se cubrió la boca y la nariz con la mano y sacó la espada larga que llevaba a la espalda para abrirse paso entre las llamas. Siguió su instinto hasta la sala de estar e inmediatamente vio a la criada Lilia, quien se había desmayado por el humo y estaba tendida en el suelo. Shirou sabía que Lilia había resultado herida en el pasado y tenía problemas con sus piernas, por lo que ni siquiera podía correr. Ante el repentino incendio, probablemente no pudo reaccionar y se desmayó por el humo. Aunque Shirou pudo haber intentado sacar a Lilia primero, no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta y corrió al ático. Al llegar a la puerta del ático, que seguía cerrada como antes, no dudó ni un segundo. La abrió de una patada y enseguida vio a Rudeus, acurrucado en un rincón de la habitación, temblando de miedo por el repentino incendio. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 20. Capítulo 20. El héroe que lo salva todo. Fuego. Fuego rojo. Como una canción fúnebre del infierno. Cuando Rudeus se despertó, lo único que podía ver era un fuego rugiente. El fuerte olor a quemado le picó en la nariz y el humo le hizo lagrimear los ojos. El mundo entero quedó iluminado por el fuego rojo. Luego vino el sonido rugiente. El fuego rugió con un sonido terrible, iluminando el mundo entero, roto y hirviendo. ¿Por qué ocurrió esto de repente? ¿Por qué me pasó esto? Probablemente ya sabía la respuesta. No estaba prestando atención mientras leía y tiró la vela, provocando que el fuego envolviera toda la casa. Pero Rudeus no quería admitir que era su culpa. Fue solo un accidente, mala suerte. No hice nada malo. Es culpa de todos los demás. Si sus padres, Paul y Zenith, no hubieran dejado a sus hijos y se hubieran ido de viaje, se habrían dado cuenta del incendio. Y Lilia, como sirvienta de la familia Greirat, ¿no podría haber intentado detener el incendio? Aunque la lesión en la pierna de Lilia le dificultaba correr, ¿no podría haber hecho algo? Y su hermano, el chico llamado Shirou, si no fuera por él, Rudeus siguió pasando la culpa, culpando a todos menos a sí mismo, evitando el error por el que debería haber asumido la responsabilidad. Fue en lo que mejor destacó en su vida anterior y lo que más hizo. No es mi culpa. Es culpa de todos los demás. Todos ustedes me han encerrado, el mundo entero está en mi contra. Me esforcé tanto, hice lo mejor que pude, ¿por qué terminó así? ¿Qué hice mal? ¿Cuánto quieres hacerme daño antes de parar? La mente de Rudeus volvió al mismo estado de su vida anterior. Ante problemas que no podía resolver, instintivamente intentaba escapar, evadiendo la realidad y culpando a los demás. Usó este truco para evitar la realidad durante casi 20 años en su vida pasada, culpando a todos por sus problemas, aceptando el apoyo de sus padres y la simpatía de sus hermanos, disfrutando de su vida perezosa y dejando que otros pagaran por su cobardía. Mientras no se sintiera culpable, no se daría cuenta de lo mala que era su vida. Mientras se aislara del mundo exterior, cualquier pensamiento egoísta estaba bien. Porque cuando alguien se encierra en sí mismo, no piensa en los sentimientos de los demás. Solo piensa en su propio dolor y tristeza, y no piensa en cómo les está complicando las cosas a quienes lo rodean. Esto funciona bien cuando la gente es amable, pero cuando el mundo es cruel, Weir solo empeora las cosas. Como cuando lo echaron de su casa en su vida pasada, o como el incendio que ahora se acercaba a él. Puede que Weir le haga sentir mejor, pero eso no resuelve el verdadero problema. Quebrar. Una chispa saltó cerca de él. Rudeus vio el fuego y finalmente comprendió que no desaparecería simplemente porque estuviera eludiendo responsabilidades. El fuego estaba tan cerca que podía sentir el calor y el ardor en su piel. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La mente de Rudeus estaba en caos. Sabía qué debía hacer.
Al menos apagar el fuego, o al menos escapar de la habitación. ¿Pero podría realmente escapar? ¿Podría realmente salir de la habitación y afrontar la realidad? Cuando pensó en la culpa que podría recibir y en lo enojados que estarían Paul y Zenith cuando regresaran, Rudeus incluso pensó en morir en el fuego. Si él muriera no tendría que asumir la responsabilidad, ¿verdad? Ya había muerto una vez, así que tal vez morir de nuevo no sería tan malo. Tal vez Dios le concedería nuevamente su deseo y le daría otra oportunidad para empezar de nuevo, o tal vez incluso tendría el poder de volver atrás en el tiempo como algunos personajes de novelas. La mente de Rudeus estaba llena de ilusiones y escapes. Se dio por vencido y simplemente se acurrucó en un rincón de la habitación, esperando que el fuego lo envolviera. Y luego, Ruby. Lilia. De repente se oyó una voz de niño en la casa en llamas. Comparado con Rudeus, la voz del chico era tranquila y fuerte, como si no supiera lo que significaba estar perdido o huir. Haría todo lo posible por vencer la realidad. Shiro, cuando Rudeus oyó la voz del niño, se quedó atónito. No esperaba oír su voz en la casa. De ninguna manera. No debería estar en casa ahora mismo, ¿verdad? La casa está en llamas, ¿de verdad entró aquí? Mirando el fuego que parecía tragarlo todo, Rudeus no podía imaginar a nadie tomando esa decisión. Si fuera él, intentaría solucionar el problema, pero si se diera cuenta de que está más allá de su capacidad, se daría por vencido sin dudarlo. No tiene nada que ver conmigo, no importa si no puedo hacerlo. Rudeus pensó que la gente normal pensaría como él, serían un poco amables, pero la mayoría de las veces optarían por huir de la realidad. Así que no pensó que el niño estaría allí, y mucho menos aparecería frente a él como un héroe que lo salva todo. Nadie haría eso, la gente normal no puede hacer eso. Chocar. Mientras Rudeus pensaba esto, una columna ardiente cayó, como si estuviera envuelta en lenguas rojas. Afortunadamente, cayó al lado de Rudeus, pero la sensación de estar cerca de la muerte todavía hizo que su rostro palideciera. Se dio cuenta de que solo porque había muerto una vez, no significaba que ya no le temiera a la muerte. Por el contrario, como había experimentado la muerte y sabía lo terrible que era, le tenía aún más miedo que nadie. La muerte es una cosa terrible. No quiero morir, su mente finalmente quería vivir, pero su cuerpo no podía hacer nada. Sus músculos temblorosos parecían no pertenecerle y no se movían como él quería. Rudeus se dio cuenta de que la cobardía es una enfermedad. Esta enfermedad va carcomiendo poco a poco la mente de la persona y la vuelve inútil sin que ella siquiera se dé cuenta. No pueden tomar las decisiones correctas en situaciones peligrosas. Voy a morir aquí. No quiero morir. Realmente no quiero morir. Por fin conseguí una nueva vida y no quiero que termine aquí. Rudeus hizo todo lo posible por mover las piernas y actuar, pero sus brazos y piernas seguían temblando y no lo escuchaban. Si existía una enfermedad llamada debilidad, definitivamente estaba en las etapas finales. Por otro lado, su hermano Shirou nunca se había contagiado de esta enfermedad, ni siquiera había estado expuesto a ella. Siempre hacía lo correcto y nunca dudaba por miedo. De repente, Rudeus se dio cuenta de que sus sentimientos por Shirou no eran miedo ni culpa, sino envidia. Era algo que no tenía, algo que no le pertenecía. Si tuviera algo así las cosas serían diferentes. A medida que el fuego se acercaba y el humo nublaba su mente, la visión de Rudeus se redujo y ni siquiera podía ver claramente sus alrededores. En ese momento, estallido. La puerta se abrió de repente desde afuera. Como una alucinación, o como un sueño hecho realidad. El héroe que lo salva todo. Él apareció. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. No os preocupéis, porque ya estoy aquí. Shirou abrió la puerta del ático de una patada. Aunque sabía que su hermano menor, Rudeus, tenía una mala relación con él, y Rudeus nunca había estado dispuesto a aceptarlo o llevarse bien con él, estos problemas no eran nada comparados con la tragedia que estaba a punto de suceder. No importaba cuánto le desagradara a Rudeus, no importaba lo distantes que estuvieran, ahora eran hermanos en la misma familia. Y aunque Rudeus no fuera su hermano, ¿qué importa? Para Emilia Shirou, salvar a otros era una obsesión. Tal vez había renunciado al tonto ideal de convertirse en un héroe de la justicia, pero su cuerpo nunca había olvidado este hecho que estaba grabado en su corazón. Entonces, sin dudarlo, abrió la puerta del ático y rápidamente encontró a Rudeus. Rudy, ven aquí rápido. Al ver a Rudeus temblar, Shirou le tendió la mano sin dudarlo. Aunque el ático, origen del incendio, estaba lleno de humo denso y llamas, no retrocedió ni un paso.
Rudeus quedó atónito ante la mano extendida de Shirou. Era una mano que se extendía para salvarlo, pero por alguna razón, pareció ver algo muy aterrador. Fue una negación de sí mismo. Fue una crítica a su pasado increíblemente tonto. Esto fue más aterrador que el abuso físico. Borró por completo la racionalidad de todo lo que había hecho en el pasado y expuso a la vista de todos los errores de la vida anterior de Rudeus. Podría decirse que esto era algo más aterrador que la muerte. Admitir sus errores y su estupidez. Por lo tanto, Rudeus no tomó la mano de Shirou, sino que se encogió hacia atrás con miedo, queriendo escapar no solo de la realidad sino también de esta vida defectuosa. Estúpido. Shirou no esperaba que Rudeus no solo rechazara su mano, sino que también intentara evitar su ayuda. No estaba enojado. No se enojaría con un niño de 3 años. Solo estaba preocupado por la situación actual. Ante el creciente fuego y la situación cada vez más difícil, decidió lanzarse a las llamas. Aunque su ropa ya ardía, no se detuvo y fue directo hacia Rudeus. Hermano, al ver la apariencia de Shirou, Rudeus habló instintivamente. En realidad no estaba llamando a Shirou, sino más bien a su hermano mayor de su vida anterior, el que había trabajado tan duro por él pero a quien había decepcionado. Ahora, a los ojos de Rudeus, la apariencia de Shirou se superponía completamente con la de su hermano mayor. Y cuando pensó en cómo su hermano mayor se había convertido en un demonio ese día, destrozando su computadora con un bate de béisbol y echándolo de la casa, Rudeus no pudo evitar temblar por dentro. Pensó que Shirou definitivamente se enojaría como su hermano mayor, enojado por su propia cobardía, y lo golpearía directamente. Sin embargo, la escena que imaginó no ocurrió. No sintió ningún dolor en su cuerpo, sino un calor que nunca antes había sentido. ¿Tienes miedo, Rudy? Shirou abrazó a Rudeus. Aunque solo tenía 8 años, apenas pudo levantar al pequeño de 3 con la ayuda de magia de mejora y salió directamente del ático en llamas. No te preocupes, porque ya estoy aquí, así que no hay nada que temer. De repente, Rudeus se quedó atónito al oír esas palabras del muchacho. Nunca imaginó que alguien le diría palabras tan suaves y mucho menos que alguien se enfrentaría a una situación tan terrible, a un incendio tan terrible, para aparecer frente a él y salvarlo. Más que un héroe, Shirou era como un dios. Solo un dios sería tan amoroso y abarcador, dispuesto a sacrificarlo todo para salvar incluso a alguien tan cobarde como él. Hermano, en ese momento, Rudeus finalmente no pudo controlar sus emociones y las lágrimas corrieron por su rostro mientras lloraba en los brazos de Shirou. Se sintió conmovido por las acciones de Shirou de salvarlo a toda costa y arrepentido por su propia cobardía y estupidez en el pasado. Tanto Shirou como su hermano mayor de su vida anterior lo habían tratado con mucha gentileza, queriendo salvarlo sin importar nada. Sin embargo, no había logrado darles la respuesta que esperaban y, en cambio, bajo la influencia de su mentalidad cobarde, había optado por escapar una y otra vez, traicionando la bondad de su hermano. Él había actuado mal. Él era simplemente un idiota increíblemente estúpido. Rudeus finalmente reconoció la realidad y el tipo de persona aburrida que era. Al mismo tiempo, Shirou ignoró el llanto de Rudeus. Desconocía el tormento interno que experimentaba y simplemente lo consideró una reacción natural al miedo. En ese momento, bajó a Rudeus del ático, pero no salió de la casa directamente. Fue directo a la sala y encontró a Lilia tirada en el suelo. Un héroe de la justicia es un héroe que salva a todos. Ya fuera Emilia Shirou o el sirviente Emilia, lo que admiraban y esperaban convertirse era esa existencia. No es una persona racional la que sacrifica a otros para salvar a alguien, ni una persona sentimental la que hace que otros sean sacrificados para salvar a alguien. Un héroe de la justicia es como la encarnación de un ideal, que salva a todos los que están atrapados en el desastre, incluso a costa de su propia vida. Aunque Emilia Shirou una vez había renunciado a este ideal por su hermana Miyu, su cuerpo nunca se había alejado mucho del ideal de un héroe de la justicia. La gente no puede escapar de su propia naturaleza. Así como Rudeus nunca pudo cambiar su naturaleza cobarde, Emilia Shirou nunca pudo cambiar su naturaleza hipócrita. Su bondad era falsa y sus ideales eran prestados. Aún así, se convertiría en un héroe de la justicia. Eso fue todo. Lilia, ¿puedes ponerte de pie? Shirou pellizcó el surco nasolabial de la criada, tratando de despertarla. Era un niño de tan solo 8 años, y apenas podía sacar a Rudeus de la casa, pero no había forma de que pudiera cargar a Lilia. Incluso si usara magia de mejora, no podría hacerlo. Joven maestro, Shirou, Lilia despertó poco a poco.
Había recibido entrenamiento de espadachín, y aunque se había lesionado los tendones de las piernas, lo que le dificultaba caminar, su condición física era buena. Incluso ante un incendio tan terrible, apenas pudo recuperar la consciencia. Shirou dio un suspiro de alivio y ayudó a Lilia a levantarse, y salieron de la casa poco a poco. Debido a los problemas en las piernas de Lilia, no podía correr rápido y solo podía moverse lentamente, paso a paso. Shirou debía ser lo más cuidadoso posible con el entorno, especialmente con las vigas quemadas, que podían caer en cualquier momento, y usar la espada en su mano para despejar el camino lo más posible. Estallido. Sin embargo, Shirou era apenas un niño y su fuerza física era limitada. Aunque podía despejar el camino, no tenía forma de lidiar con las llamas que lo rodeaban. Las llamas ordinarias estaban bien, pero incluso Shirou no tenía forma de lidiar con el fuego furioso causado por la acumulación de gas que provocó una explosión. Desafortunadamente, la casa de la familia Greirat se construyó con prisa y no se consideraron ventilación ni salidas de emergencia. Un incendio rápido comenzó a acumularse y repentinamente estalló por la derecha. No está bien, no hay tiempo para reaccionar, aunque la mente de Shirou lo alcanzó, su joven cuerpo lo detuvo, incapaz de seguir el ritmo de las llamas que estallaban. El poder del sirviente Emilia requería un canto previo para su uso y no podía activarse directamente sin ninguna preparación. Justo cuando las llamas estaban a punto de envolver a todos, auge. De repente, una enorme columna de agua brotó de la mano de Rudeus. El flujo de agua fue como una bala de cañón, no solo extinguiendo las llamas sino también abriendo un agujero en la pared, ensanchando aún más el paso. El propio niño se sorprendió por su propio poder, nunca esperó que su magia tuviera un poder tan terrible. Comentario 1. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Yo soy el hueso de mi espada. Rudeus liberó magia de agua de sus manos. La bola de agua salió disparada, dibujando un arco nítido en el aire, apagando las llamas que estaban a punto de estallar e incluso destrozando la pared, creando un camino más estrecho. Magia de nivel medio. Shirou y Lilia quedaron sorprendidos por las acciones de Rudeus. Aunque sabían que Rudeus pasaba sus días en el ático estudiando magia, no creían que un niño de 3 años pudiera hacer algo tan asombroso. Pero Rudeus en realidad liberó magia de nivel medio, lo que sin duda fue impactante. Incluso Shirou, después de estar en este mundo durante algunos años, sabía que la magia de nivel medio no era algo que pudiera usarse casualmente. Rudy, ¿eres un genio? Shirou no pudo evitar elogiarlo. No sentía celos del talento de Rudeus, sino que estaba sinceramente feliz por él. Después de todo, le preocupaba que Rudeus, al estar encerrado todo el día, se volviera retraído y desconectado de la sociedad. Pero ahora parecía que no había perdido el tiempo en absoluto, e incluso había hecho algo que no esperaba. Shirou consideraba a Rudeus como su hermano menor, por lo que naturalmente estaba feliz con lo que había logrado. Además, la magia de agua de Rudeus los había salvado a todos. Si ese fuego hubiera estallado, Shirou no habría podido detenerlo y todos habrían resultado quemados. No tan genial, Rudeus no esperaba ser elogiado por Shirou, y una mirada de emoción apareció en el rostro del chico. Se había dado cuenta de su error, que su anterior rechazo a Shirou se debía a la envidia y la culpa hacia su hermano. Entonces, ser reconocido por Shirou fue lo más feliz para Rudeus en este momento. Se rascó la cabeza, con una sonrisa genuina en su rostro. Por supuesto, no podían seguir hablando allí. El fuego había consumido la casa por completo, y les llevaría un tiempo escapar. Lilia, Rudy, seguidme. Shirou respiró profundamente. Después de que Rudeus mostró su habilidad mágica y los ayudó a salir de la crisis, Shirou se dio cuenta de que ya no podía ocultar sus habilidades. En una situación tan peligrosa, tuvo que usar todo el poder que ahora tenía, para usar completamente la fuerza del sirviente Emilia, para resolver la crisis. Soy el hueso de mi espada. El cántico familiar salió de la boca de Shirou. En los años que había estado en este mundo, Shirou había estado practicando esgrima y magia. Él mejoró constantemente su propia magia de refuerzo, y mientras la practicaba, resonaba con el alma del sirviente Emilia. Como caster, el sirviente Emilia no era un ser poderoso. Después de todo, el emblema mágico de la familia Emilia no le fue transmitido a Emilia Shirou, y este no tenía mucho talento para la magia. Sin embargo, como mago, la magia del sirviente Emilia no era simple, e incluso podría decirse que era excelente. Debido a que el origen de Emilia era la espada, mientras considerara su cuerpo como una espada y sus huesos como huesos de espada, podía lograr un refuerzo especial que los casters ordinarios no podían. Grieta.
A medida que la energía mágica surgió a través del cuerpo de Shirou, comenzó a mostrar habilidades que un chico normal no tendría. Levantó la espada larga en su mano, y todo su cuerpo pareció fundirse con ella. Los diminutos circuitos mágicos grabados en su mano derecha se fusionaron directamente con la hoja, haciendo que Shirou pareciera haberse convertido en una espada. En ese momento, después de activar completamente los circuitos mágicos en su cuerpo, Shirou dio un paso hacia adelante y desató un corte con todas sus fuerzas. Auge. De repente, corrientes de aire claramente visibles se arremolinaron y el corredor que había sido envuelto en llamas se abrió a la fuerza, creando un camino para escapar. Rápido, vamos. A Shirou no le importó la sorpresa de Lilia y Ludeus. Los llevó hacia el exterior de la casa, cortando constantemente, cortando vigas que caían o llamas que se elevaban a su alrededor. Tan fuerte, al ver las acciones de Shirou, Ludeus mostró una mirada de sorpresa. Aunque ya no tenía ningún resentimiento hacia Shirou, todavía no esperaba que fuera tan poderoso. Su propia magia de nivel medio que rompió el muro no fue nada comparada con la increíble habilidad con la espada de Shirou. Después de todo, casi cada corte de Shirou tenía la fuerza de su magia de nivel medio. Por supuesto, Ludeus no sabía que Shirou estaba usando el poder del sirviente Emilia para mejorar a la fuerza sus habilidades físicas. Y este tipo de refuerzo en sí mismo era un gran drenaje de su fuerza física y poder mágico. Especialmente poder mágico. Emilia Shirou tenía 27 circuitos mágicos, lo que podría decirse que es bastante sobresaliente para un niño de una familia común, e incluso un genio. Sin embargo, en comparación con las familias de magos tradicionales, los circuitos mágicos de Shirou no eran suficientes. La mayoría de los descendientes de antiguos casters poseían más circuitos mágicos que él. Algunos casters particularmente destacados, como la chica llamada Tosaka Rin en memoria del sirviente Emilia, poseían casi 100 circuitos mágicos. En resumen, Shirou todavía era un niño, por lo que incluso si tenía muchos circuitos mágicos, su poder mágico total aún era escaso. El uso del refuerzo especial del sirviente Emilia consumió mucho poder mágico. Tenía que sacar a Rudeus y Lilia de la casa antes de quedarse sin poder mágico. Ya casi llegamos, está justo adelante. La casa de los Greyrad no era grande. La principal dificultad era que Lilia tenía problemas en las piernas y tenía que caminar con cuidado, pero aún así, enseguida vieron la entrada. Shirou respiró aliviado. El poder mágico de su cuerpo casi había desaparecido. Si tuviera que blandir su espada de nuevo, su cuerpo quedaría completamente exhausto. Pero aún así, no salió corriendo primero. En cambio, dejó que Lilia y Rudeus se adelantaran, mientras él seguía vigilando los alrededores, evitando que el derrumbe de la casa lastimara a otros. Lilia tenía problemas con sus piernas, por lo que tenía que caminar lentamente. Y para sorpresa de Shirou, Rudeus dudó frente a la puerta, e incluso pareció caer en una extrema vacilación y confusión. No se atrevió a dar un paso fuera de la casa, como si estuviera ante una especie de pesadilla ineludible. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. El Salvador está sonriendo. Rudeus cayó en un estado de miedo. Él mismo no esperaba sentir tanto miedo al salir. Tampoco esperaba que este miedo lo invadiera por completo y le sacudiera el alma. Pero él lo esperaba de alguna manera, porque había notado antes que nunca había escapado de las sombras de su pasado. Tras llegar a este mundo, Rudeus nunca había salido de su casa, y rara vez de su jardín. No era porque estuviera demasiado débil para correr afuera, sino simplemente por miedo. Cada vez que llegaba al patio y veía el mundo exterior, sus recuerdos regresaban inmediatamente. Recuerdos de haber sido acosado, de haber estado encerrado durante más de 10 años, de haber desperdiciado su vida, del dolor en su costado, de la lluvia fría, del arrepentimiento, de la desesperación, del dolor de haber sido atropellado por un camión. Todos esos recuerdos volverían como si hubieran sucedido ayer. Rudeus tembló al pensarlo. Podía mirar hacia afuera desde la ventana y podía caminar por el patio con su familia. Pero no podía salir del patio y tampoco podía ir más allá. Porque todavía tenía miedo. Tenía miedo de que el tranquilo paisaje que se extendía ante él se convirtiera de repente en un infierno, miedo de que esa escena aparentemente pacífica nunca lo aceptara. En su vida anterior, fue esta intensa paranoia la que lo hizo renunciar a salir. Siempre sentía que todos lo observaban, que todos se reían de él y se burlaban de él en su mente. Entonces decidió encerrarse y sumergirse en la fantasía. Pensó que si Japón se veía repentinamente arrastrado a una guerra, o si una hermosa muchacha de repente venía a vivir con él, definitivamente sería capaz de hacer lo mejor que pudiera.
Él usó estas fantasías para escapar de la realidad. Rudeus tuvo muchos sueños. En sus sueños, él no era un superhéroe, solo una persona común y corriente, que hacía lo que podía y lograba sobrevivir por sí solo. Pero los sueños siempre llegan a su fin. Si diera un paso fuera de esta casa, tal vez este sueño también terminaría. Y cuando despertara, tal vez volvería a ese momento de desesperación cuando lo echaron de su casa, volvería a ese momento en el que sintió que lo tragaría una inundación de arrepentimiento. No, esto no es un sueño. ¿Cómo podría un sueño ser tan real? Esta es la realidad. Aunque se lo repetía una y otra vez, su cuerpo seguía inmóvil. Sus piernas aún temblaban de miedo. ¿Qué pasaría si en el momento en que saliera de esa casa todo resultara ser falso y estuviera de nuevo en su antiguo mundo? ¿Qué pasaría si Paul y Zenith se enojaran porque él prendió fuego a la casa y lo echaran como lo hizo su antigua familia? ¿Podría realmente un bebé de 3 años sobrevivir en este mundo? Él sabía todo esto en su mente, pero no podía dar un solo paso. No importaba cuán motivado se sintiera, incluso si juraba vivir su vida en serio, su cuerpo simplemente no cooperaría. Por más ansioso que estuviera, o incluso si estaba a punto de llorar, su cuerpo no le daba ninguna respuesta útil. Miedo, miedo, un miedo infinito se extendió desde el fondo de su corazón. El miedo es la enfermedad más terrible del mundo. No daña el cuerpo, pero quebranta el espíritu y debilita la voluntad. El primer paso hacia cualquier tipo de caída es el miedo. Rudy, Lilia ya había salido, pero Ludeus seguía allí, inmóvil por alguna razón. Shirou finalmente pareció preocupado. Su magia había desaparecido casi por completo y no tenía forma de usar magia de mejora. No podía simplemente levantar a Ludeus y llevárselo. Y Rudeus estaba en tal estado de confusión que se había aislado completamente y no podía escuchar nada de lo que decían. ¿Qué hacer? ¿Cuál fue la elección correcta en esta situación? ¿Abandonar a Rudeus y salvarse? ¿O arriesgarse y arriesgarlo todo? En el momento en que tuvo que elegir, Shirou se dio cuenta de que no dudó en absoluto, ni siquiera por un segundo. De repente se dio cuenta. Ah, sigo siendo yo mismo después de todo, a pesar de que había sacrificado un mundo entero para salvar a Miyu, a pesar de que se había convertido en un completo hipócrita, un verdadero villano, nunca había renunciado a su sueño de convertirse en un héroe. Entonces, Shirou arrastró su cuerpo, casi sin fuerza ni magia, directo hacia Rudeus. Sin importarle lo que pensara, lo arrastró hacia el exterior de la casa. Sin embargo, la casa ya había llegado a su límite. Tras perder tanto tiempo, una serie de derrumbes finalmente se desató por completo. Auge. Llamas y viento venían de todas direcciones. Shirou y Rudeus eran como mosquitos atrapados en una tormenta, incapaces de resistir en absoluto y a punto de caer al abismo. Sin embargo, ya fuera por pura fuerza de voluntad o por el poder del sirviente Emilia que aún permanecía en su cuerpo, Shirou logró de alguna manera estallar con una fuerza que superaba sus límites. Agarró a Ludeus y lo arrojó fuera de la casa que se derrumbaba. Y le siguió de cerca, dando un gran paso hacia adelante. Estallido. Se escuchó un gran estruendo. Todo el pueblo de Buena se sintió atraído por la conmoción en la casa de Irak, y muchos aldeanos acudieron a ayudar. Cuando Rudeus recuperó el sentido, yacía en el césped fuera de la casa. Llamas ardientes lo alcanzaban, y la escena parecía una zona de guerra, con paredes derruidas y escombros por todas partes. ¿Estoy todavía vivo? Eso fue lo primero que comprobó Rudeus. Curiosamente, no sintió alegría ni alivio tras confirmar este hecho. En cambio, sintió algo más complejo, más extraño y más difícil de expresar. Pronto se dio cuenta de por qué sus emociones eran tan complicadas. Porque Shirou lo había salvado. Si aquel hermano mayor no hubiera regresado de repente y lo hubiera sacado del abismo, se habría convertido en uno con los escombros de la casa. Esa habría sido una muerte aún peor que en su vida anterior. Pensamientos complejos cruzaron la mente de Ludeus. De repente recordó que, desde que lo habían salvado, ¿dónde estaba Shirou? En un instante, una fuerte sensación de pánico se extendió por su corazón. Rudeus se puso de pie de un salto y miró a su alrededor con nerviosismo. Pronto apareció un chico pelirrojo familiar, pero no tenía buena pinta. Cuando estaba a punto de escapar de la casa que se derrumbaba, fue golpeado por una viga rota, quedando atrapado debajo, y parte de su cuerpo sufrió quemaduras. Hermano mayor. Oye, hermano mayor Shirou. No mueras. En un instante, un arrepentimiento irrefrenable inundó a Rudeus. No podía imaginar la culpa y el arrepentimiento que sentiría si Shirou muriera salvándose a sí mismo.
Quizás nunca escaparía de la sombra de este día. Por suerte, Shirou aún respiraba. De hecho, al ver que Rudeus estaba vivo, no pudo evitar suspirar de alivio. Eso es genial, eso es realmente genial, Rudy, me alegro de que estés vivo. ... Rudeus no esperaba escuchar esas palabras. Rudeus quedó completamente atónito y las lágrimas corrieron involuntariamente por su rostro. Porque nunca imaginó que alguien mostraría tanta alegría en ese momento. Él fue el que se salvó, y Shirou fue el que resultó tan gravemente herido porque él lo salvó. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás tan feliz? Rudeus sospechaba que nunca olvidaría ese día, nunca olvidaría la visión de alguien sonriendo con más alegría que la que él mismo sintió después de salvarlo. Y fue en este día que realmente aceptó a Shirou como su hermano mayor. Comentario 1. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Las buenas acciones tienen recompensa. La noticia del incendio de la casa de Greirat se extendió rápidamente por todo Buena Villaje. Como señor, Paul siempre había sido responsable y cumplía con su deber con Buena Villaje. Aunque su actitud era bastante frívola y carecía de la firmeza y seriedad que se espera de un caballero señor, esto lo acercó a los aldeanos, quienes lo respetaban como su señor. Así que, cuando descubrieron que la casa de la familia Greirat estaba en llamas, todos los aldeanos se pusieron en marcha. Tomaron cubos y fueron al río a buscar agua para ayudar a apagar el fuego. El padre de Sylvie, Laus, cuando escuchó sobre el incendio de la casa Greirat, incluso abandonó su tarea de vigilancia en su torre y se apresuró a ayudar de inmediato. Después de todo un día de esfuerzo por parte de los habitantes de Buena Villaje, cuando cayó la noche y la luna salió en el cielo, el incendio finalmente fue apagado. Sin embargo, aún así, la casa de la familia Greirat había quedado completamente reducida a una pila de restos en llamas. La mayor parte de la casa estaba carbonizada y ennegrecida, y solo quedaba en pie una parte de la estructura, lo que demuestra que alguna vez este fue el hogar de la familia Greirat. Gracias a todos por vuestra ayuda. Como era la única adulta presente de la familia Greirat, Lilia ayudaba constantemente a hablar con los aldeanos. Ya sea combatiendo el incendio o cuidando a los dos niños, Shirou y Rudeus, ella estaba involucrada personalmente, cumpliendo con sus deberes como sirvienta por completo, e incluso yendo más allá. Después, como la mansión Greirat se había convertido en un montón de cenizas, Lilia preguntó si los aldeanos podían acogerlos, y ellos aceptaron de inmediato. Sin embargo, en Buena Villaje no había casas libres, por lo que tuvieron que quedarse en casa de alguien para que los cuidaran. ¿Por qué no vienes a mi casa? Después de que murió mi esposo, tengo algunas habitaciones libres. La señora Somar habló primero. Había estado ayudando con el incendio de la casa Greirat desde el principio y cuidando de Shirou, que estaba gravemente herido. Ahora incluso se ofrecía a cuidar de ambos, algo que Lilia agradeció mucho. Pero debido a eso, Lilia sintió que no podía ser una carga más para la señora Somar, así que negó con la cabeza rápidamente y dijo: agradezco su amabilidad, pero el joven amo Shirou está gravemente herido ahora mismo, y el joven amo Rudeus es aún muy joven. Sería una gran carga para su familia. No tiene esposo y tiene un hijo, así que su vida ya debe ser bastante difícil. Por favor, permítame negarme. No es una carga. La señora Somar parecía no querer darse por vencida y aún así quería decir algo. En ese momento, Laus salió a un lado y dijo con calma: Lilia, ¿por qué no dejas que Shirou y Rudeus se queden en mi casa? Señor Laus. Como el único cazador semielfo de la aldea de Buena, Laus tenía una presencia muy fuerte. Era honesto, amable y muy respetado, por lo que los aldeanos lo respetaban mucho. Al oír a Laus decir esto, Lilia se conmovió, pero dudó y dijo: pero, señor Laus, usted está ocupado con el trabajo, y he oído que también tiene un hijo de 3 años. No te preocupes, Sylvie es una niña muy bien educada y mi esposa no tiene mucho que hacer últimamente. Ella puede encargarse de ellos por completo. Bueno, está bien entonces. Lilia aceptó la oferta de Laus. Como sirvienta de la familia Greirat, tenía que cuidar de Shirou y Rudeus tanto como fuera posible hasta que los dueños, Paul y Zenith, regresaran. Por lo tanto, tenía que tomar la decisión más correcta posible. Lilia encontró rápidamente a Rudeus y Shirou. Los aldeanos que sabían de curación le habían dado a Shirou vendajes simples, pero las quemaduras y el impacto directo lo habían dejado inconsciente hasta ahora. Rudeus había estado cuidándolo desde el principio, y ahora estaba tan cansado que se había quedado dormido. La relación algo tensa que existía entre los dos hermanos se había convertido, sin que ellos lo supieran, en algo parecido a la de verdaderos hermanos.
Joven maestro Rudeus, por favor despierte. Lilia despertó a Rudeus. Rudeus abrió los ojos y lo primero que vio fue una enorme luna llena. La luz de la luna, idéntica a la de su vida anterior, le dio la ilusión de haber regresado al pasado, y mostró una expresión de miedo. Pero pronto, la sirvienta familiar y Shirou tirado en el suelo le hicieron darse cuenta de que no era un sueño y respiró aliviado desde el fondo de su corazón. Sin embargo, el sueño confuso le había hecho sentir instintivamente incómodo. Después de todo, ahora estaba fuera de la casa, saliendo por primera vez en muchos años. Su hermano mayor, Shirou, resultó gravemente herido por este motivo, pero aún tenía algo de miedo en su corazón y su cuerpo aún no podía acostumbrarse a la sensación. Su cuerpo aún recordaba lo ocurrido entonces, recordaba la paliza que le dieron esos niños malos, las burlas de toda la escuela y el gran daño que sufrió en el corazón. Recordaba haber llegado al límite de la desesperación y solo poder quedarse en casa sin salir. ¿Qué ocurre? Lilia notó la extraña actitud de Rudeus y no pudo evitar preguntar. No, es solo que, no me culparán todos. No te preocupes, joven maestro Rudeus, solo eres un niño. Los niños tienen derecho a equivocarse, y. En fin, tranquilo, seguro que nadie te culpará. Las palabras de Lilia tuvieron una ligera pausa. Parecía ser algo que incluso a ella misma le sorprendió. Rudeus no podía comprender lo que Lilia había descubierto, y antes de que pudiera preguntar, muchos aldeanos los rodearon repentinamente desde la distancia. Rudeus tembló. Después de llegar a este mundo, era la primera vez que estaba rodeado de tanta gente. O mejor dicho, dado que había dejado de ir a la escuela en su vida anterior y se quedaba en casa todo el día, era la primera vez que veía aparecer a tanta gente a la vez. Un gran número de humanos apareció frente a él. Para Rudeus, esto solo simbolizaba una cosa, que era la escena de él siendo intimidado, desnudado y atado a la puerta de la escuela, y toda la escuela secundaria observando su vergonzosa apariencia. Mucho miedo surgió en su corazón. Aunque Rudeus seguía repitiéndose a sí mismo que todo era diferente ahora, su cuerpo no podía evitar temblar. Especialmente cuando los aldeanos le lanzaban miradas descorteses, especialmente esos ojos descorteses y condescendientes. Rudeus instintivamente sintió miedo. ¿Están aquí para culparme? ¿Yo causé este incendio? ¿Destruí esta casa? Habiendo cometido un error tan grande, sería natural que le echaran la culpa. Rudeus bajó la cabeza, sintiendo como si todos lo estuvieran señalando con el dedo en ese momento, y todos lo estuvieran mirando y burlándose de él. Su corazón se llenó de este pensamiento. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus pensamientos estaban equivocados. Porque pronto se dio cuenta de que los aldeanos no lo miraban. Aunque todos lo miraban, no lo miraban a él, sino a Shirou, que yacía en el suelo. Los ojos de la gente estaban llenos de bondad, simpatía, calidez e incluso una pizca de respeto hacia él. Cada cosa que Shirou había hecho en la aldea en los últimos 6 meses, cada gesto de bondad que había dado y cada conexión que había hecho con los demás, todo había traído valor en este momento. Los aldeanos tenían un gran respeto y amor por este niño que solía ayudar a los demás con todo el corazón, y esta fue la razón por la que tanta gente dejó de trabajar y se apresuró a ayudar a la familia Greirat a apagar el incendio. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. ¿De dónde salió este mocoso? Los habitantes de Buena Villaje estaban muy preocupados por la condición de Shirou. Muchos acudieron a desearle lo mejor, y muchos más trajeron comida y diversos artículos para mostrar su apoyo. Lilia no esperaba que Shirou fuera tan popular. Desde los ancianos hasta los hombres y mujeres de mediana edad, todos parecían respetarlo. Después de todo, durante los últimos 6 meses, Shirou había estado patrullando la aldea de Buena y ayudando constantemente a los aldeanos. Se ganó su respeto con su propio esfuerzo, y ahora, naturalmente, recibía su gratitud. Al ver esta escena, la ansiedad y confusión originales de Rudeus desaparecieron sin que él siquiera se diera cuenta. Se dio cuenta aún más de lo excepcional que era su hermano mayor, Shirou. A diferencia de él, quien a menudo caía en la debilidad y la inseguridad, Shirou poseía un encanto personal que atraía a la gente y se ganaba su respeto. Poco a poco, el último resentimiento de Rudeus hacia Shirou desapareció por completo. Porque se dio cuenta de que tal vez nunca podría compararse con Shirou. La diferencia entre ellos no residía en su fuerza ni su talento, ni en su inteligencia ni su tamaño físico. Era que, como persona, Shirou poseía algo que él jamás podría tener, un alma brillante.
Desde cada ángulo, el brillo de sus almas era completamente diferente, como la diferencia entre una luciérnaga y la luna brillante. Pero Rudeus no se sintió inferior ni perdido por eso. Al contrario, se sentía feliz. Rudeus había escuchado un dicho en su vida pasada. Un genio falso solo muestra su talento, mientras que un genio real hace que las personas olviden el suyo. Ahora sintió que ese dicho podía cambiarse. Una persona falsamente fuerte solo muestra su poder, mientras que una persona realmente fuerte hace que la gente olvide su propio poder. Shiro era ese tipo de persona realmente fuerte. Nunca consideró que mostrar su poder fuera una señal de fuerza. Al contrario, nunca demostró un gran poder, pero en los momentos más críticos, demostró un coraje y una habilidad inimaginables. Sin lugar a dudas, este tipo de persona era la verdaderamente fuerte. Rudeus no había pensado en convertirse en alguien como Shirou, porque sentía que ni siquiera calificaba como una persona fuerte falsa, sino que era simplemente un verdadero debilucho. Pero estaba muy feliz de que Shirou se hubiera convertido en su hermano mayor. Al estar cerca de alguien tan verdaderamente fuerte como Shirou, Rudeus incluso había olvidado lo brillante que era, y solo se sentía orgulloso de tener a una persona tan excelente a su lado. Después de comprender esto, Rudeus comenzó a preocuparse genuinamente por la seguridad de Shirou, esperando que no sufriera ninguna enfermedad incurable como resultado de este incidente, o se llenaría de arrepentimiento de por vida. También lamentó en ese momento que la primera magia que aprendió fuera magia de agua, la cual era inútil excepto para luchar. Si hubiera podido usar magia curativa, podría haber curado directamente las quemaduras de Shirou. ¿Debes ser Rudeus? De repente, se oyó una voz de hombre desde un lado. Rudeus miró hacia arriba sorprendido y vio a un hombre rubio con orejas largas parado frente a él. Tú eres, como era la primera vez que conocía a un adulto extraño, Rudeus casi instintivamente utilizó un lenguaje cortés. Lau se quedó desconcertado por un momento y luego dijo lentamente. Eres un niño muy educado, no te pareces para nada al hijo de Paul. Hola, Rudy, soy Laus, el guardabosques del pueblo. Como tu casa se incendió, puedes quedarte en la mía los próximos días. ¿El hermano mayor Shirou también vendrá y? Sí, no hay nadie en el pueblo que sepa magia curativa, ni tampoco ningún médico, así que solo puede quedarse en mi casa temporalmente, y lo trataremos cuando Paul y Zenith regresen. Entiendo. Al escuchar que Shirou también vendría a su casa, Rudeus no pudo evitar respirar aliviado. No quería alejarse de Shirou en este momento y esperaba poder cuidar de su hermano mayor, quien estaba gravemente herido por su bien, en todo momento. Entonces, liderados por Laus, Rudeus y Lilia llevaron al inconsciente Shirou a su casa. Como guardabosques, la casa de Laus estaba naturalmente ubicada cerca del bosque, lejos del pueblo. Esta era la primera vez que Rudeus viajaba tan lejos en su vida, e instintivamente parecía un poco nervioso, pero tal como estaban las cosas, no podía evitarlo y solo podía obligarse a ser valiente. Tras llegar al límite del bosque, pronto vio una casa de madera. Su estructura era muy singular. Estaba enclavada junto a un gran árbol, e incluso el segundo piso estaba en la copa. Laus vio la confusión de Rudeus y rápidamente dijo. Mi familia es de la raza de los elfos, aunque solo soy un medio elfo, todavía he conservado algunas de sus costumbres. Veo. Rudeus había visto elfos en los libros y conocía algunas de sus historias, así que no se sorprendió. Cuando construí la casa, quise preparar armas para protegerme de los monstruos, así que construí un almacén junto a ella. Puedes usar ese lugar por ahora. Bueno. Rudeus y Lilia asintieron tan pronto como pudieron, no queriendo ser quisquillosos en este momento. Laus fue rápidamente a limpiar la casa, mientras Rudeus y Lilia esperaban en la puerta principal. Después de un tiempo, Laus había limpiado el almacén, y Rudeus y Lilia llevaron a Shirou a la cama en la habitación. Lilia cambió las vendas del cuerpo de Shirou y aplicó un poco de la medicina y ungüento dados por los aldeanos de Buena Villaje. Durante este proceso, Rudeus solo podía quedarse en la habitación. Quería estudiar magia para pasar el rato, pero no esperaba que una cabecita se asomara repentinamente por la puerta. ¿Quién eres? Rudeus miró confundido y vio a un niño de cabello verde. Tenía una apariencia delicada y era un niño frágil con potencial para ser un niño bonito. Si fuera su vida pasada, probablemente habría tenido pensamientos sexuales después de encontrar a un chico tan lindo en internet. Pero al actual Rudeus no le importaban ese tipo de cosas y simplemente preguntó con curiosidad. ¿Hay algo que necesites? Papá dijo que mi hermano mayor Shirou está herido. Estoy preocupado, vine a verlo, el chico de pelo verde dijo con voz infantil.
Ludeus se quedó atónito por un momento al oír esto, y luego sintió un aire inexplicable. Dios mío, Shirou es mi hermano mayor, ¿de dónde salió este mocoso que intenta robarse a mi hermano? Debido a emociones inexplicables, Rudeus mostró una gran vigilancia hacia el chico de cabello verde frente a él, como si estuviera tratando de proteger su dignidad como hermano menor. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. Cuidado familiar. ¿Cómo te llamas? Debido a que estaba decidido a proteger su dignidad como hermano menor, Rudeus mostró una actitud hostil hacia el chico de cabello verde frente a él, incluso actuando un poco arrogante. Al ver a Rudeus así, el niño de cabello verde inmediatamente entró en pánico y dijo nerviosamente: Mi nombre es Silpy, Silpy. Como la voz de Silpy era demasiado suave, Ludeus no escuchó la última parte con claridad, por lo que entendió mal el nombre. Esto lo convenció aún más de que era un chico, y su hostilidad se intensificó. Dijo: me llamo Rudeus, soy el hermano menor de Shirou, y su único hermano menor, ¿sabes? Ese sí, papá dijo que Shirou tiene un hermano menor. Silpy se asustó por la actitud de Ludeus y se escondió completamente detrás de la puerta, con miedo de mostrar su rostro. Rudeus no esperaba que Silpy fuera tan débil, y se sintió extraño por un momento, preguntándose si realmente era un niño. Pero enseguida recordó su yo pasado, cuando también era introvertido y retraído. Supuso que Silpy probablemente era igual. Al pensar en esto, Rudeus no pudo evitar sentir algo de compasión. Se sentía un poco más receptivo a Silpy, y la hostilidad no era tan fuerte. Pero aún así quería proteger su dignidad como hermano menor, por lo que dijo con un tono brusco: ya que lo sabes, no puedes llamar a mi hermano cuando quieras, ¿entiendes? Pero, Shirou es Shirou. Silpy parecía muy inocente. Su tono amable incluso hizo que Ludeus se sintiera un poco culpable. Al principio, Rudeus dudó, pensando que quizás se estaba pasando de la raya. Pero enseguida recordó que era solo un niño y que no había necesidad de ser demasiado amable. Entonces, dudó por un momento y luego dijo con decisión: todo tiene un orden. Shirou es mi hermano. Tú solo eres alguien que llegó después, así que al menos tienes que estar detrás de mí. Entonces, ¿quieres decir? Shirou es mi hermano. Si quieres ser su hermano menor, tienes que ser mi hermano menor. Así es, intenta llamarme hermano. Ludeus solo quería encontrar una razón para que Silpy se rindiera. No creía que realmente llamara hermano a alguien como él. Pero inesperadamente, cuando Silpy escuchó sus palabras, no dudó ni un momento y dijo con decisión: Ludeus, ¿es esto correcto? Exclamación de cierre. Rudeus nunca imaginó que el poder de un travesti sería tan grande. Casi no pudo recuperarse. De repente, pensó que Silpy podría desviar la atención de Shirou. La crisis en su corazón se intensificó. Sintió que este chico llamado Silpy cambiaría drásticamente su posición como hermano menor. No, él era el único hermano menor de Shirou, y no podía dejar que nadie más le quitara eso. Rudeus tomó una decisión silenciosa en su corazón. Puaj, abrió los ojos. El techo sobre él le resultaba completamente desconocido. No era el patio de estilo japonés de la casa Emilia, ni tampoco el de la familia Greirat. La mirada de Shirou se enfocó lentamente. Casi creyó haber viajado de nuevo. Pero al ver a la criada Lilia junto a él, comprendió de inmediato que las cosas no eran como pensaba. Shirou, ¿estás despierto? Al ver a Shirou despertar, Lilia estaba muy emocionada. Aunque el humo la asfixió tan pronto como comenzó el incendio, e incluso cuando apenas recuperó la conciencia, estaba confundida y no entendía la situación. Aún recordaba claramente que Shirou había aparecido frente a ella en el momento más crítico y la había salvado. Incluyendo la última vez, esta era la segunda vez que Shirou la salvaba. La gratitud que Lilia sentía por él era inconmensurable. Sí, estoy bien. ¿Dónde está Rudy? Rudeus está descansando en la habitación de al lado. Veo. Shirou asintió y estaba a punto de levantarse de la cama cuando de repente sintió un dolor desgarrador que provenía de su hombro derecho. Observó con atención y se dio cuenta de que tenía claras marcas de quemaduras en el hombro derecho y el pecho. Debido a esto, su brazo estaba prácticamente inoperante. Lo siento, Paul y Zenith ya se fueron. No hay nadie en el pueblo que sepa magia curativa ahora mismo, así que solo pudimos hacer algunos vendajes básicos. Parece que esta vez fui un poco demasiado lejos. Aunque dijo eso, a Shirou no le importó demasiado. Creía que, incluso si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría la misma decisión y salvaría a quienes estaban en peligro. Por supuesto, lesiones tan graves le causaron muchos problemas.
Con esto, y ni hablar de practicar la esgrima, incluso las actividades cotidianas probablemente le resultarían difíciles. Por cierto, ¿dónde estoy ahora? Shirou observó el entorno y sintió que era muy desconocido. Lilia respondió de inmediato. Estamos en casa de Laus. Como la casa de Greirat se quemó, Laus nos acogió. Les aseguro que le estoy causando problemas, Shirou suspiró. No quería causar problemas a quienes lo rodeaban por su culpa, pero también sabía que las cosas a menudo no salían según lo planeado. Si su brazo no estuviera herido, definitivamente tomaría la iniciativa de encargarse de las tareas del hogar o cocinar en la casa de Laus para devolverle esta bondad. Pero desafortunadamente, no podía hacerlo ahora. Pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Shirou entrecerró los ojos. Aunque le dolía la mitad del cuerpo, aún podía levantarse fácilmente gracias a su fuerza de voluntad. Pero antes de que pudiera dar un paso, Lilia de repente le bloqueó el paso. Lilia. Por favor, detente, Shirou. La expresión de Lilia era muy seria, incluso hasta cierto punto. Tu cuerpo aún no se ha recuperado. Debes quedarte en cama y descansar. Pero todavía puedo caminar un poco, ¿verdad? No. Esto es por tu propio bien. Shirou se quedó atónito de que Lilia se preocupara tanto por su cuerpo. Al principio, quería salir a caminar y hacer ejercicios de rehabilitación. En ese momento, Rudeus escuchó la conmoción y vino desde la habitación contigua. Shirou, ¿estás despierto? Sí. Al ver que Rudeus estaba sano y salvo, Shirou se sintió aliviado. Antes de que pudiera seguir hablando, vio a Rudeus decir de repente con cara de preocupación. Shirou, ¿por qué te levantas? Tu cuerpo aún no se ha recuperado. Debes quedarte en cama y descansar. Interrogación de cierre. Shirou nunca imaginó que Rudeus, quien antes lo ignoraba, de repente mostraría tanta preocupación. Estaba feliz e indefenso a la vez. Porque por las miradas ansiosas de Rudeus y Lilia, su idea de salir a hacer ejercicios de rehabilitación definitivamente quedó arruinada. Aunque siempre había esperado mejorar su relación con su familia, ahora que la relación había mejorado, la preocupación de las personas que lo rodeaban le trajo muchos problemas, que realmente le hicieron querer reír y llorar. Dos comentarios. Votar. Capítulo 27. Shirou, Zenith es mi esposa. Shirou, Lilia y Rudeus vivían en la casa de los Lau. Debido a que había sufrido graves heridas en el incendio, Lilia y Rudeus se turnaron para cuidarlo estos últimos días. Ambos mostraron gran preocupación, pues no querían que le pasara nada. Ni siquiera le permitieron levantarse de la cama, cuidándolo en todo momento. Shirou se sintió cálido por sus cuidados, pero también indefenso porque estaban siendo demasiado atentos. Después de todo, Shirou conocía bien su propio cuerpo. Al haberse fusionado con el alma del sirviente Emilia, su cuerpo sanaba mucho más rápido que el de la gente normal. Mientras no sufriera una herida mortal, prácticamente podía curarse solo. Solo era cuestión de rapidez. Por supuesto, para ocultar esto, Shirou solo podía fingir que sus heridas aún no habían sanado, recostarse en la cama y aceptar el cuidado de su hermano menor y la criada. Durante este tiempo, Shirou también conoció a Laus y a la esposa de Laus. La pareja estaba muy preocupada por él y a menudo le llevaban comida. Shirou se sintió avergonzado y pensó que debía corresponderles su amabilidad después de recuperarse. Al mismo tiempo, Shirou también veía ocasionalmente a la hija de Laus, Silpiete. Debido a su cabello verde natural, a Laus le preocupaba que los niños de su edad la acosaran, así que la mantuvo en casa. Esto significaba que no había tenido contacto con extraños, por lo que era bastante tímida. Sin embargo, tal vez porque Shirou le había dado fruta seca antes, ella era bastante amigable con Shirou y a menudo venía a verlo. Naturalmente Shirou estaba muy feliz por esto y a menudo charlaba con Silpi. Pero Shirou pronto notó un problema. Su hermano menor, Rudeus, parecía resentirse por su contacto con Silpi y a menudo venía a interrumpir sus conversaciones. Shirou no entendía por qué a Rudeus le desagradaba una niña tan educada como Silpi. Como no podía entenderlo, solo podía ignorarlo. El tiempo pasaba día a día. Finalmente, alrededor del quinto día, Paul y Zenith terminaron su viaje y regresaron a casa desde la gran ciudad de Roa, donde se habían reunido con viejos amigos. Paul y Zenith habían planeado originalmente regresar a casa en un solo día. Pero debido a un ataque de monstruos que ocurrió en el camino, los dos se ofrecieron como voluntarios para unirse a un grupo cercano de aventureros para ayudar a eliminar a los monstruos que atacaban las aldeas. Pensaron que solo se retrasaría unos días y que no pasaría nada.
Pero cuando los dos regresaron a casa y encontraron la mansión Greyrad reducida a ruinas, sus expresiones cambiaron instantáneamente. Shirou. Rudeus. Paul se sorprendió al ver la casa carbonizada y sintió como si el cielo se hubiera caído. Zenith, que estaba con él, casi se desmaya en el acto. Paul la sostuvo rápidamente, impidiendo que se desmayara. Nunca imaginaron que su casa se convertiría en un caos tan grande después de solo unos días de ausencia. Lo lamentaron profundamente. Por suerte, algunos aldeanos los estaban esperando. Al verlos regresar, se acercaron de inmediato a explicarles todo. La pareja finalmente dio un suspiro de alivio después de escuchar que Shirou, Rudeus y Lilia estaban a salvo y rápidamente fueron a la casa de Laus. Paul, Zenith, estáis aquí. Las heridas de Shirou estaban casi completamente curadas. Los recibió con una sonrisa. Shirou. Zenith abrazó a Shirou al verlo, con lágrimas en los ojos. Me alegra que estés bien, es realmente bueno. Shirou se sorprendió de que Zenith se preocupara tanto por él. Hizo una pausa y luego esbozó una sonrisa amarga. En su vida anterior, apenas había sentido el calor de una madre. Había experimentado el fuego desde pequeño y vivía con su padre adoptivo, Emiya Kiritsugu. Pensó que nunca experimentaría el amor de una madre, pero inesperadamente conoció a Zenith, una buena madre, en esta vida. Estaba lleno de emociones. Por otro lado, Pablo también estaba lleno de emoción, sus sentimientos subían y bajaban. Pero como cabeza de familia, debía mantener la calma. Así que inmediatamente buscó a Lilia y le preguntó qué había pasado. ¿Un incendio? Paul y Zenith se miraron después de escuchar la situación de Lilia. Obviamente no esperaban que su casa se incendiara de repente, y ocurrió justo cuando estaban fuera. Las probabilidades de que esto sucediera eran muy bajas. Era como si el destino les estuviera jugando una mala pasada. Lo siento, fue todo culpa mía. Rudeus levantó la mano presa del pánico. No pudo evitar admitir su error. Tiré la vela sin querer mientras leía y me quedé dormido, es culpa mía. Al ver a Rudeus admitir su error tan sinceramente, Paul y Zenith naturalmente no pudieron culparlo más. En comparación con el incendio de la casa, Paul y Zenith estaban más preocupados por otra cosa. Rudy, escuché que usaste magia de agua de nivel intermedio para apagar el fuego. Después de escuchar la situación de Lilia, Zenith se acercó a Rudeus, se agachó lentamente y lo miró gentilmente. Aunque su mirada era muy gentil, incluso cálida, Rudeus sintió una extraña sensación de nerviosismo y no se atrevió a mentir frente a esos ojos. Si hubiera sido él en el pasado, podría haber optado por huir en ese momento, rindiéndose y sin hacer nada. Pero después de este incidente, se dio cuenta de que huir no solucionaba el problema. Lo que más se necesitaba en ese momento era una actitud sincera. No importaba lo que estuviera pensando por dentro, tenía que ser sincero, al menos en la superficie. Rudy, no te preocupes. Mamá solo te pregunta sobre la situación. ¿Usaste magia de agua? Ella lo siento, he estado practicando en secreto en el ático. Rudeus pensó que ella estaba enojada porque él había estado practicando magia en secreto, por lo que rápidamente se disculpó. ¿En serio? ¿Magia de nivel intermedio? Paul pareció sorprendido por esta respuesta, pero Shirou y Lilia pudieron dar fe de ello, sin dejarle lugar a dudas. ¡Guau! Cariño, ¿lo oíste? Nuestros dos hijos son unos genios. El grito de Zenith ahogó las palabras de Paul. Juntó las manos y pareció saltar felizmente, su apariencia animada había desaparecido por completo de la seriedad que acababa de mostrar. Paul se quedó sin palabras. No podía imaginar que él, un simple espadachín de alto nivel, tuviera dos hijos cada vez más talentosos. ¿Cómo puede ser tan grande la presión sobre un padre? Mientras Paul se sentía preocupado, Zenith dijo con entusiasmo. Contratemos un tutor ahora mismo. Rudeus se convertirá en un excelente mago en el futuro. ¿Eh? ¿Tan pronto? Aprender magia debería empezar desde pequeño. Al fin y al cabo, ni tú ni yo somos magos. Las emociones de Zenith iban y venían rápidamente. Después de decidir contratar a un tutor para enseñarle magia a Rudeus sin el acuerdo de Paul, poco a poco se acercó a Shirou. No te muevas. Ante la extraña expresión de Shirou, Zenith levantó suavemente su ropa. Cuando vio la obvia y fea cicatriz en el hombro y el pecho de Shirou, la mujer rubia se quedó sin aliento. Zenith lo abrazó con cara triste y dijo, llorando. Lo siento, Shirou, de verdad lo siento. Es todo culpa mía. Si no hubiera tomado la decisión de irme de viaje con Paul en ese momento, tal vez esto no habría pasado y...
Está bien, Zenith, está bien. Shirou miró las lágrimas que corrían por el rostro de la mujer y la abrazó, dándole suaves palmaditas en la espalda como para consolarla. En ese momento, de repente notó que Paul estaba parado a un lado por alguna razón, diciéndole con una cara seria: Shirou, Zenith es mi esposa. ¿Sí, y qué? Sin saber en absoluto lo que estaba haciendo Paul, Shirou le dio una mirada extraña. Suspiró con impotencia al darse cuenta de que mejorar las relaciones familiares aún estaba muy lejos. Comentario. Dos comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. La llegada del tutor. La familia Greirat se mudó a una casa temporal en el pueblo de Buena. Aunque era mucho más pequeña que la casa original de Greirat, tenía 5 o 6 habitaciones y estaba ubicada a la entrada del pueblo de Buena. Pablo planeó construir una casa aproximadamente del mismo tamaño que la anterior, pero construir una casa requería mucho dinero. Paul había sido un aventurero durante mucho tiempo y tenía algunos ahorros. Sin embargo, estos ahorros eran necesarios para muchas cosas y con el tiempo se agotarían. Además, su salario como caballero no era muy alto, por lo que carecía de ingresos suficientes. Después de pensarlo, Paul decidió posponer la construcción de una nueva casa y vivir en la casa temporal con su familia mientras hacía planes. Aunque el plan de construcción de la casa de Paul se retrasó, el plan de tutoría de Zenith no se retrasó en absoluto. Zenith se tomaba muy en serio la educación de sus hijos, por lo que inmediatamente puso un anuncio en la ciudad para contratar a un mago como tutor. Naturalmente, Paul tenía muchas quejas al respecto. Ni siquiera había gastado el dinero en construir una casa, pero Zenith no escatimó en el costo de un tutor. Para resolver estos conflictos, la familia celebró su primera reunión familiar. En la sala de estar, que era más pequeña que la antigua casa, Paul estaba sentado en el asiento principal, Zenith estaba sentado a la derecha, Shirou y Rudeus estaban sentados a la izquierda y Lilia estaba parada a un lado, bajando la cabeza en silencio. Rechazo la idea de contratar un tutor, dijo Paul de inmediato. Ahora mismo no tenemos mucho dinero en casa, y necesitamos ahorrar un tiempo para construir una casa nueva. ¿Cómo podemos gastar dinero en esto? Y aunque Rudeus tenga talento mágico, no quedamos en que, si fuera niño, le enseñaríamos esgrima y lo dejaríamos convertirse en un espadachín como yo. Los niños aprenderían esgrima y las niñas magia. Parecía que habían llegado a este acuerdo antes de que nacieran los niños. Pero Rudy ya era capaz de lanzar magia intermedia con solo 3 años. Si entrena duro, sin duda se convertirá en un mago increíble. Naturalmente, Zenith no renunciaría fácilmente a su decisión y replicó de inmediato. Pero debemos cumplir nuestras promesas. ¿Cómo que deberíamos cumplir nuestras promesas? Tú también siempre las rompes. Mis asuntos no tienen nada que ver con la situación actual. ¿A quién le importas? Además, Shirou ya está aprendiendo esgrima contigo, así que no hay necesidad de obligar a Rudy a aprender también. ¿Crees que Shirou no es nuestro hijo? Eso es demasiado. Incluso yo trato a Shirou como a mi propio hijo. La pareja comenzó su discusión habitual, creando caos en la habitación. Al ver que la situación empeoraba, Shirou no pudo evitar decir: Paul, Zenith, creo que deberíamos pedirle la opinión a Rudy, ¿verdad? Aunque la mayoría de la gente pensaría que Rudeus era solo un niño de 3 años que no podía tener opiniones propias, Shirou sabía que Rudeus era diferente y sentía que debía tomar su propia decisión. Eso es verdad. Paul y Zenith dejaron de discutir y estuvieron de acuerdo con esta idea. ¿Puedo elegir por mí mismo? Rudeus no esperaba tener esta opción y dudó inmediatamente. Si fuera el antiguo él, habría elegido aprender magia sin dudarlo, ya que amaba más la magia y no tenía interés en cosas bárbaras como la esgrima. Sin embargo, después del incendio anterior, la imagen de Shirou quedó profundamente impresa en su mente, y también quería convertirse en un espadachín confiable como Shirou. De repente, la elección demasiado difícil hizo que Rudeus se quedara en silencio. Shirou pensó que Rudeus necesitaría algo de tiempo para pensar. Pero no esperaba que el chico se detuviera por un momento y de repente dijera: creo que aprenderé magia después de todo. ¿Tan rápido tomaste la decisión? Rudeus también se sorprendió por la confusión de todos y luego dijo en voz baja: no sé por qué, pero siento que debería aprender magia. Al escuchar las palabras de Rudeus, Paul y Zenith no le prestaron mucha atención, pensando que era la intuición de un niño. Sin embargo, Shirou notó que algo andaba mal con Rudeus. Al principio dudó, pero de repente decidió aprender magia. Su extraña apariencia parecía estar influenciada por algo.
Sin embargo, Shirou no creía que Rudeus estuviera maldito. Después de todo, casi nunca había salido de casa y no había tenido oportunidad de ser maldecido. Quizás a Rudeus simplemente le gustaba más la magia. Shirou negó con la cabeza y detuvo los pensamientos innecesarios. Después de que Rudeus tomó la decisión de aprender magia, Zenith inmediatamente corrió a la ciudad para reclutar a un mago como tutor. Todos pensaron que esto tomaría tiempo. Después de todo, la aldea de Buena estaba en el campo, y era prácticamente imposible encontrar magos confiables. Incluso si solicitaban al gremio de conjuradores y al gremio de aventureros, no sabían si alguien se presentaría. Incluso si finalmente encontraran a alguien que cumpliera los requisitos, la mayoría de los magos no estarían dispuestos a venir al campo a enseñar magia a los niños. Sin embargo, para su sorpresa, Zenith encontró un tutor casi el mismo día. Era como si estuviera guiada por algún tipo de destino. La abrumadora coincidencia hizo que Shirou se estremeciera, pero no creía que hubiera nada malo en ello. Después de todo, nadie podía decir con certeza sobre el destino. Así, después de encontrar un tutor, la familia esperó su llegada temprano en la mañana. ¿Qué tipo de personas eran? Rudeus parecía bastante emocionado. Parecía más preocupado por la apariencia del mago que por su habilidad. La mente de Shirou recordó instintivamente a los casters que había visto en su vida anterior, como su padre, Emilia Kiritsugu, y la familia Ainsworth. Al mismo tiempo, los recuerdos del sirviente Emilia contenían más información sobre los casters, ya que el sirviente Emilia incluso había visitado la sede de los casters, la torre del reloj, después de convertirse en adulto. Los casters podían lucir de cualquier manera. La caster cercana a la sirvienta Emilia, Tosaka Rin, era incluso una chica de la misma edad que Shirou. Pero eso era en el mundo de Shirou. Gracias a la herencia de las crestas mágicas, incluso los jóvenes se convertían inmediatamente en excelentes lanzadores si heredaban una. En este mundo no existían crestas mágicas, por lo que cualquier mago excelente y poderoso probablemente sería un adulto o incluso una persona mayor. Me llamo Roxy. Mucho gusto. Sin embargo, cuando llegó el mago, Shirou quedó completamente estupefacto. Se equivocó por completo en su predicción. Quien apareció no era un anciano, sino una jovencita que no parecía mucho mayor que Shirou. Tenía una larga cabellera azul agua que le caía sobre los hombros y vestía una túnica marrón estilo mago. Parecía menuda y bien proporcionada. Su piel blanca como la nieve no estaba bronceada por el sol, y sus ojos ligeramente entrecerrados parecían somnolientos. Sus labios estaban fuertemente cerrados, dándole una mirada fría. Solo tenía una bolsa de cuero y un bastón más alto que ella. ¿Este era un mago? ¿Eran todos los magos de este mundo tan jóvenes? Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. Talento mágico. ... La maga contratada era una chica muy joven e increíblemente linda. Este hecho dejó a todos en la familia Greirat un poco atónitos, tan sorprendidos que no pudieron hablar. Especialmente Zenith, había escuchado que la persona que venía esta vez era un mago santo de nivel de agua, por lo que inmediatamente imaginó a alguien que había experimentado muchos años. Pero nunca esperé que el santo mago pareciera tan pequeño. Rudeus también se sobresaltó por esta chica inesperadamente hermosa, pero su sorpresa solo duró poco tiempo y una expresión pervertida apareció rápidamente en su rostro. Parecía como si estuviera teniendo malas fantasías. Ah, ¿tú eres el que va a ser el tutor? Paul y Zenith estaban demasiado sorprendidos, y por un momento no supieron cómo saludarla. Al ver esto, Shirou no pudo evitar suspirar, y solo pudo tomar el lugar de estos padres inútiles y tomar la iniciativa de hacer contacto con la joven maga frente a él. Hola, soy Shirou, ¿estás aquí para solicitar el puesto de tutor? Así es. Al ver a Shirou, un chico aún no completamente desarrollado, venir a hablar con ella, la chica de cabello azul mostró una expresión bastante extraña. ¿Estás seguro? Preguntó Shirou con cierta torpeza. ¿Cómo decirlo? Tu edad nos sorprende un poco, eres demasiado joven. No soy joven en absoluto. De repente Roxy replicó en voz alta. Sentí que la reacción de la otra persona no respondía al tema de la edad. Shirou suspiró y dijo rápidamente. Sé que mis palabras pueden resultar un poco ofensivas, pero ¿podrías demostrar tu fuerza? Al fin y al cabo, cuando te inscribiste, dijiste que eras un mago de nivel santo, ¿verdad? Shirou conocía los niveles de fuerza de este mundo, y un mago santo de nivel agua incluso había superado a Paul, un espadachín de alto nivel. Pero la persona era una niña tan pequeña y linda, que era imposible no sospechar. Ya veo, dudas de mi fuerza.
Roxy mostró una expresión preocupada, y de repente parecía no saber qué hacer para demostrar su valía. Después de todo, el poder de la magia de nivel santo es generalmente muy grande, no el tipo de poder que se puede usar casualmente en una aldea, ya que causaría enormes desastres. Mientras Roxy estaba preocupada, Shirou ofreció una sugerencia. ¿Qué tal si primero haces una prueba para que demuestres tu capacidad en estos días? Si nuestra familia está satisfecha, te contrataremos formalmente, ¿qué te parece? ¿Período de prueba? No hay problema. Aunque Roxy había oído el término período de prueba por primera vez, sintió que este enfoque era realmente muy razonable, ya que podría darle la oportunidad de demostrar su fortaleza y también tranquilizar a la persona que la contratara. Roxy entonces miró a Shirou con admiración y dijo expectante. «¡Qué niño tan inteligente, Shirou! ¿Eres tú el niño que va a aprender magia de mí?» «No, el que va a aprender magia de ti es mi hermano menor, su nombre es Rudeus». Shirou negó con la cabeza y le pidió a Ludeus que se pusiera frente a Roxy. Después de ver a Ludeus, una expresión de decepción apareció en el rostro de Roxy. Después de todo, comparado con Shirou, Rudeus estaba muy por detrás. No solo parecía falto de inteligencia, sino que además era un niño de 3 años. Aunque es mejor aprender magia desde pequeño, esta vez era demasiado joven. Entonces, Roxy no pudo evitar suspirar y decir. Suspiro, siempre hay gente así, solo porque su hijo crece un poco más rápido, piensan que su hijo es muy talentoso, padres estúpidos, esto, aunque la voz de Roxy era muy suave, aún llegó a los oídos de Shirou. Shirou no esperaba que este mago aparentemente capaz tuviera una personalidad tan desmotivada, lo cual fue realmente sorprendente. Por supuesto, a Shirou no le importaba la personalidad de Roxy. En comparación, su habilidad como mago era lo más crucial. Shirou, ¿también quieres aprender magia conmigo? Roxy invitó repentinamente a Shirou. Parecía valorar más su talento mágico que el de Ludeus. Pero ya estoy aprendiendo esgrima con mi padre. Shirou declinó cortésmente. No es que no quisiera aprender magia, sino que no quería dispersar demasiado su energía. Al fin y al cabo, la gente suele obtener resultados solo concentrándose en una sola cosa. Si aprendes demasiado, solo acabarás siendo bueno en todo, pero no maestro en nada. Hubo demasiados ejemplos de esto en su vida pasada, veo. Al ver que Roxy parecía perdida y desmotivada, Shirou dijo rápidamente. Entonces, ¿por qué no me dejas mirar? Quizás me interese. Vale la pena esperarlo con ansias, haré lo mejor que pueda. Shirou nunca esperó que Roxy se entusiasmara tanto por su presencia, y sonrió amargamente, sin palabras. Para no perder el entusiasmo de esta única tutora, solo podía acompañarla en la enseñanza de la magia. Roxy parecía muy segura de su fuerza. Llevó con confianza a Ludeus y Shirou a la aldea y les mostró su magia. Que la bendición de la gran agua descienda donde desees, que un arroyo fresco y poco profundo aparezca aquí. Waterball. Mientras sonaba el cántico de Roxy, la niña de repente levantó el bastón que tenía en la mano y una bola de agua del tamaño de una pelota de baloncesto apareció desde el frente del bastón. Entonces la bola de agua salió volando a una velocidad extremadamente rápida y golpeó con precisión un montón de heno que no estaba muy lejos. Vamos, Shirou, Rudy, inténtenlo todos. Bueno. Shirou y Rudeus imitaron los movimientos de Roxy y levantaron sus manos. Rudeus tenía experiencia en el uso de magia, por lo que completó casi rápidamente la construcción de la magia e incluso se saltó el proceso de canto. Rudy, ¿te saltaste el cántico? ¿No es eso cierto? Rudeus siempre había liberado magia sin cantar, y ahora se dio cuenta de que esto parecía un poco inusual. No, no es nada. De repente, Roxy se interesó en Rudeus. Se dio cuenta de que podría ser un genio, digno de ser subestimado, y que valía la pena cultivarlo. Luego miró a Shirou y descubrió que incluso con la ayuda del canto, Shirou no podía liberar magia sin problemas. Aunque esto era de esperarse, ya que la mayoría de los niños son así, en comparación con Ludeus en este momento, el talento de Shirou parecía bastante malo. ¿He juzgado mal? La duda surgió en el corazón de Roxy. Ella claramente sentía que Shirou tenía más talento para la magia que Rudeus, y podía sentir claramente que había algo especial en este chico. Pero en realidad, Shirou no demostró nada de esto. Estudió incluso la bola de agua más básica durante mucho tiempo antes de poder lanzarla. Puede que Shirou realmente no tenga talento para la magia. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30.
Notas mágicas. Que la bendición de la gran agua llegue a donde la pides, y que aquí aparezca un arroyo fresco y poco profundo. Waterball. Después de intentarlo más de 10 veces, Shirou finalmente logró liberar una magia de agua. Una bola de agua del tamaño de un puño apareció en la mano de Shirou, pero rápidamente desapareció y cayó al suelo, convirtiéndose en salpicaduras de agua. ¿Cómo fue? Shirou miró a Roxy. Como era de esperar, el rostro de Roxy mostró decepción. Tu talento es muy promedio y tu precisión mágica es peor que la de la mayoría de la gente. Shirou, puede que realmente no tengas talento para la magia. Roxy estaba indefensa, pero hizo un juicio basado en su identidad como maga. Sin mencionar que, comparado con Ludeus, el talento de Shirou es bastante bajo, incluso comparado con el de los magos humanos comunes. Se podría decir que no tiene ningún talento. Esto demostró sin duda el error de juicio previo de Roxy. Se equivocó al calcular el talento de Shirou. Él no tenía el talento para ser mago. Esto hizo que Roxy se sintiera un poco avergonzada. Ella acababa de pedirle con confianza a Shirou que viniera a aprender magia, pero el resultado fue que ella misma estaba equivocada, dándole a Shirou una mala experiencia a cambio de nada. Roxy mostró una clara expresión de culpa. Por otro lado, al ver la expresión de impotencia y tristeza de Roxy, Shirou la consoló. No se puede evitar. Después de todo, cada persona tiene talentos diferentes. Está bien si no soy bueno con la magia. Puedo dedicar toda mi energía a la esgrima. Eso es, efectivamente así. Roxy asintió después de escuchar el consuelo de Shirou. Luego Shirou ayudó a Roxy y Rudeus a limpiar el área y luego regresó a la casa para preparar el almuerzo. Tu hermano mayor es muy especial. Roxy miró la figura de Shirou que se alejaba, sin pensar nunca que un niño se comportaría con tanta libertad. Normalmente, cuando las personas descubren que no tienen talento para la magia, se sienten algo decepcionados e incluso inferiores por dentro. Sin embargo, Shirou nunca mostró tal cosa de principio a fin, y naturalmente aceptó el hecho de que no era bueno en magia. Este niño pequeño parecía tan maduro como un adulto confiable y no se dejaría perturbar por nada externo. Sí, el hermano mayor Shirou es el mejor. Al escuchar a Roxy elogiar a Shirou, Rudeus inmediatamente mostró una sonrisa feliz. Después del incidente del incendio anterior, Rudeus estaba lleno de admiración por Shirou, considerándolo un verdadero hermano mayor y un modelo a seguir para sí mismo. Que Shirou recibiera elogios de los demás era como recibir elogios él mismo. Al ver que Rudeus reconocía a Shirou, Roxy de repente comenzó a sospechar un poco. Después de todo, ella misma no había sentido que Shirou tuviera nada sobresaliente. Si sus sentimientos en ese momento eran solo una ilusión, y Shirou no tenía talento para la magia, entonces él era solo un chico que parecía un poco más maduro que sus compañeros. Rudeus, como un niño que podía lanzar magia sin cantos desde una edad temprana, era claramente mucho más talentoso que Shirou. Y la madurez y la calma de Shirou podrían ser solo un simple disfraz. Lo parece en la superficie, pero en realidad tiene problemas internos y altibajos. Cuanto más lo analizaba Roxy, más sentía que ese era el caso, por lo que perdió por completo el interés en Shirou y comenzó a centrar su atención en enseñarle magia a Rudeus. Aunque hoy era el día en que Shirou debía cocinar, todavía faltaba algo de tiempo antes del almuerzo, por lo que no necesitaba comenzar a prepararse tan temprano. Si la comida se cocina demasiado pronto, no solo se enfriará fácilmente, sino que también perderá su sabor. Como cocinero profesional, Shirou naturalmente no cometería semejante error. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Shirou miró la espada de madera colocada al lado de la sala de estar. Desde el incendio, su entrenamiento con la espada se ha ralentizado por completo, no solo porque las heridas que sufrió en el incendio no se han recuperado por completo, lo que afecta constantemente sus acciones, sino también porque en el incendio, Shirou se sincronizó demasiado con el alma del sirviente Emilia y se vio demasiado afectado. Si intenta usar la esgrima ahora, casi instintivamente cambiará a la esgrima del sirviente Emilia, lo que provocará que la base de la esgrima del estilo dios de la espada se interrumpa. Esta es también la razón por la que Shirou se mostró tan frío con Roxy en este momento. Si estudia demasiado magia frente a Roxy, podría usar inconscientemente el poder del sirviente Emilia, y nadie sabe qué sucederá. Por lo tanto, para resolver el problema de que la influencia del Servante Milla es demasiado profunda, Shirou ha estado tratando de estudiar las habilidades del Servante Milla recientemente.
Él cree que solo cuando domine completamente todo el poder de Cervante Milla, y deje que el poder de Cervante Milla se convierta en su propio poder, podrá controlar este poder, en lugar de ser influenciado unilateralmente por Cervante Milla, de modo que eventualmente se convierta en una copia de Cervante Milla. Parece que debería seguir estudiando magia. Shirou regresó rápidamente a su habitación y sacó un cuaderno grueso del cajón. Se trataba de un cuaderno que le pidió a Zenith que comprara hace algún tiempo, junto con un bolígrafo que era raro en esa época, para copiarlo. Después de preparar el papel y el bolígrafo, Shirou comenzó a escribir todas las técnicas dominadas por el sirviente Emilia en el cuaderno. Magia de proyección. Magia que utiliza poder mágico para materializar imágenes e imitaciones de objetos reales. Al estar formada por poder mágico, no puede materializarse durante mucho tiempo. El sirviente Emilia tiene la capacidad de convertir creaciones proyectadas en realidad, pero solo en armamentos relacionados con armas. Lista de armas que se pueden proyectar. Kansou y Byakuya, espada espiral falsa, Kalakbolt, Aegis, Roaias, obras de espada ilimitadas. El campo limitado único que posee el sirviente Emilia. Este campo contiene los elementos que forman todas las espadas. En un plazo determinado, reescribe la realidad en un mundo mental. Todas las armas que el mago ha visto y puede reconocer, así como las armas utilizadas en este lugar, pueden copiarse y guardarse instantáneamente. Sin embargo, hay un límite máximo para las armas copiadas. Si el arma es demasiado poderosa, no puede copiarse. Nota. Una vez que se proyecta un arma, el sirviente Emilia también puede copiar las habilidades y destrezas de artes marciales que poseía el dueño original del arma. Canto de obras de espada ilimitadas. Mirando las técnicas sobre el sirviente Emilia que había grabado, Shirou dejó escapar un suspiro lentamente. Durante el tiempo en el que no pudo entrenar la esgrima, pasó casi todos los días organizando la magia que poseía el sirviente Emilia y tratando de copiar esas magias. El resultado no fue satisfactorio. Quizás el cuerpo de Shirou era demasiado joven, o quizás había una diferencia decisiva entre él y el sirviente Emilia. Shirou siempre tuvo ciertos problemas con el uso de la magia de proyección, y no podía usarla instintivamente como la magia de refuerzo. Sin mencionar la habilidad más poderosa del sirviente Emilia. Trabajos de espada ilimitados. Como resultado, Shirou sintió que realmente debería estudiar la magia de este mundo y usar el poder de la magia para compensar su falta de talento mágico.